Que algún día pasaría, como fui a echar de menos, qué tonto soy. Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste. Ciego no veía, qué tonto soy. Sé muy bien que ahora tú te llevas todo. Quedo aquí tan triste y solo, dejaste mi orgullo, amor quebrado. Decirle que la quiero, ¿cómo la haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo, no sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz. Todo en mí cambió, y a todo el mundo solo le hablo de su amor. Y me volví un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas, te juro la pondré en tus manos si pudiera. Me volví un romántico, un soñador eterno, que para verte las horas estén eternas. Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza. Me paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? Me miro y muero en el intento, sigo siendo un soñador eterno. Te quiero, no sé cómo negarlo. Lo juro que me muero si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Desde el primer momento tus ojos fueron míos, por donde miro al mundo con un color distinto. Pintaste el sol de nuevo y el cielo de mi vida, y hoy tiene todo aquello que nadie se imagina. Presidente Santiago Peña, a todos los senadores y diputados, que esta temperatura se quede hasta diciembre, carajo. ¡Se carajo!
No, eso es para los haraganes nomás. Jamás. Sí. El trabajador trabaja con lluvia, con sol, Con sol. y con raudal. Sí. Buen día, Paraguay. Copiosa lluvia, Heiacu, parte baja en el fútbol. ¿Cómo le va, mi amigo? Hoy está vestido de... Allá en Ibicuí, entre Cerro y Collado, había nacido el nombre de Salvador Ícar. Baje la ¡Qué bárbaro! ¡Viva el Partido Colorado! En Cacupé, en realidad, no de Vicuí es Mereles. Juan Antonio Mereles es su... Oye, confundí, pa. Pero estamos en el mismo... En el departamento, ¿verdad? El mismo Cordillera. Cordillera de Ibicuí. No, Vicuí es Paraguarí. Paraguarí, mira. Sí, Paraguarí ya. Qué Juan grande. Antonio, o sea. Qué lindo Salvador desde la ciudad de Ibicuí. ¡Capo! Hola, Kikim. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué tal ayer? ¿Qué tomaste ayer de aperitivo para dormir? Vos todos los días andas chupando, boludo. Con él. Tampoco me hace quedar mal, hermano. Yo no sabía que fuera así, boludo. Ahora que estamos trabajando juntos me di cuenta que es un aperitivo para dormir. Con este clima, boludo. Llegué ayer del tercer tiempo porque ayer era noche de chicas. Mi señora con su amiga se juntaron ahí y yo me voy. Pongo mi documental de ahí Prime y agarré en vez una rayita, 2 rayitas de whisky. ¡Epa! Callado. No. 2 rayitas de whisky y Al sobre. ¡Ah, qué lindo, boludo! ¿Cómo le va, mi amigo? Qué buena camisani metió. Soy Elías, papá. Hola compis, ¿cómo andamos? Yo no quiero que se quede este clima, yo quiero que se vaya. ¿Vos no sos team verano? Yo soy team calor. No, yo odio el calor. No, yo no. Lamentable. Una de las mujeres más hermosas del país. Uno de los cuerpos más deseados. Y se presenta a trabajar así Y que... se presenta a trabajar. Encima es para mí el modelo de sandalia más horrible que pueden usar las mujeres. Por favor, que muestre, boludo. Esta zapatilla tipo romana. No. Es ecológico. Es una zapatilla Dame vegana. cuero. Es zapatilla. Es zapatilla vegana. Señor. En serio, mira, lee nomás. Es Hijo de puta. Mujeres, ustedes, viste que ustedes dicen, ay, me la baja cuando los hombres usan tal cosa. Sí, el boxer agujereado, por ejemplo. Eso, esto nos baja a nosotros, señoritas. ¿Cómo Picote puede bajar Horrible. una zapatilla? Salva, No, es lindo. Y a Salvador me la Salva. calentar. Lo que no- Pirona, este es overall. Hoy, señora, La zapatilla ni no se mira, viejo. El piel. pero, muy pero bien. mira que venga así, sexy, No. y viene con esta zapatilla. No, Mira. pero lo que no Este, se levanta, claro. José, ya no se levanta más. Estoy de acuerdo con eso. No importa con la puta. zapatilla. Esto no la va. hoy estoy de acuerdo con José Fabio. No. Hermana, esto se usaba A ver, espera, cuando se sí le depende- crucificó a Jesucristo, usaba Hermano, los romanos, Que ¿verdad? mira. se levante si depende de una zapatilla o no, ya está feo. el ¿Qué? tema. No. pero después de 18 años me Eh, pero mira un poco, mira un poco. No me mira, importa que sea vegano, mira, eco-friendly. Es pet eco-friendly. Sí. Viste, es vegana mi zapatilla. Será No muy importa. vegana, pero es feo. Man, Es feo. vos viniste disfrazado de tapa de mermelada, así que no, No me podés interesa, hablar. mi hermosa, mi Yo hoy camisa. quiero purear por mi camisa, permiso. A ver. De puta Asunción Fashion Huilla de doble. Ah, mira. No, ¿quién Pero, hizo? no saben quién. Red Hot Chili Pepper. ¿Quién Muy hizo? bien. Luego Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper. Pero California Californication. Disco. ¿Cuándo una remera de Bronco, algo de Lalo, Cambiate Máximo a tus anclas, a la Cumbiero, hermana. No, Cachi. Máximo Cumbiero, algo de los Cachi, Red Hot Chili ¡La Pepper. esencia de Popu, que venga Junior! Metí el dedo en la llaga. Era el primer programa de la Popu sin gente de la Popu. No, Red Cheto. Cheto TV. debe ser. Nosotros somos odiados en la Popu Radio, seguro. Pues sí. Bueno, Solo una sí. Yo amiga. creo que algún rencorcito existe. No, Ainara dice que. No, Ainara es muy buena. No, pero dice que no nos quieren. Pero Que fuera no de nos bola. quieren. No quieren. Fuera de bola, No yo quieren pienso bajar. y yo qué hago, tipo popular, pues entender, popular.
Ah. Y yo no me siento popular, ¿no? Vos sos re popular, Vos amigo. sos de la... Ayer el reel en colaboración con Soy Elías vino, me agradeció la cantidad de seguidores que tuvo gracias a que yo colaboré. Estoy muy agradecido, sí. Uno luego porque aceptó, porque otras no aceptaron. Es que hablaba de un pilín. ¿Quién no Ay, aceptó? Dios Espera, mío, Fabi. Hablaba de pilín. tira nombre, Me hermano. molesta mucho realmente que la gente se ofenda cuando se habla de pene y eso. No, pero amigo, no me ofende. ¿Vos, Tenía vos no vergüenza quisiste nomás. aceptar. ¿Vergüenza de qué? Y del pilín. José fue la última opción. Otaku. Tranquilízate, Otaku. Estoy ¿Qué pasó? sudando. José fue la última opción y nadie más quería. Bueno, José, no querés. De José no quiere grabar conmigo. Estoy sudando ya por tu culpa. Te la Me jure. pusiste nerviosa. Fabi primero trajo Toco su eso, sandalia bola. romana y Jaco Anga. Sí. Se raca su shonshi. ¿Eso qué? Shonshi. Shoshi. Así se dice. Shoshi, pico se le dice. Yo sí, Axila. primera vez que escucho. Y axila se dice shonshi. güey. ¿Qué me dijo ¿qué me dijo la pasada una señora? Porque yo le dije a un argentino, a este Fede Sasu que vino de Argen. ¿Le ubican? Con ¿Ese es el que hace el asado? con el que tuve las citas. No. No. Que tuve las No. citas. El que le intentó levantar y no pasó Y que no carajo. pasó nada. Y yo le hablé en guaraní. ¿Y se Y le enojó? dije a Cambusender en Bore, le dije, ¿verdad? Ah. Y se enojaron, Mira que él no es se así. enojaron las doñas porque le dije eso. Como si fuera que nadie hace eso, como si fuera que no chupan pija, güey. ¡Epa! No diga! ¡Usa metáfora! Usa metáfora, Hoy vinimos fuerte. No, hoy- pero... hoy- No, muy ayer pues, centularias se andan las doñas. Elías pues dijo, yo no soy así, no me hinchen más porque si no los perros no se quieren. Es que es mi personaje Después nomás. los perros tienen miedo de mí. Hablando de yo no soy así, me escribió un policía ayer. Era con un Se policía va para preso ya también ahora. Me escribió un policía por TikTok, me puso recién te vi por el programa. Creo que repiten esto a la, Sí, A la noche. A Bueno, las 4 y a las 8. bueno, En realidad creo que tendríamos que ir a la noche con el lenguaje que usamos. y bueno, vio a Cállate, las no des ideas. 8, vio el de las No 8 digas. y me escribió. Y le puse yo, sí, ¿qué tal? Re bien, estás para partirte todo, no sé qué. Bueno. El ¡Epa! policía ¡Te quiere meter la No, cachiporra! Y yo, bueno. En su corazón. Mira, vos. Saluda al poli. Ya está habilitado el Twitch, ya está habilitado también YouTube. Suscríbanse que los perros, por favor. Voy a Hay leer. mensajes ya en Twitch, bro. Sí, tenemos mensajitos. Buen día, dice jueves. Hoy es jueves. Jueves, amor. Jueves ya. ¡Pepuaque! Hoy Thursday. tío, no es viernes. Thursday ¡Qué larga la 19. semana, Hoy tenemos boludo! que mandar nuestra foto de antes. A ver, voy a buscar una Nuestra foto. foto de mía. antes. Foto de antes. ¿Qué recuerdo es ese temón, época de colegio, con el celular? ¿Puedo decir la marca? No, sí, Sí. claro que sí no tengo Por marca. fin, por- Nokia dice que buenos temas en el speaker, Chinoca ese en los pasillos del colegio, con cable AUX, nada de Bluetooth, JBL y eso. Eso eran. Antes, pásame por infrarrojo. MP3. Pásame el Eh, tema por infrarrojo, era papá. Porno de Mirna Pereira. El video de Claudia Galante. Con Counting Fabi- Count de fondo. Fabi, te van a funar otra vez si hablas de los haraganes cuando llueve. Pero Y hace es frío. cierto. Cierto lo que dice Fabi. Nosotros, igual se cae el mundo, hay Igual se relámpagos. labura, boludo. Tenemos que laburar igual. O sea, yo tengo esa cultura de que aunque lloviera, yo me iba a la escuela. Da igual, yo soy fuera y va a ser pero me La que mandaba envió en el igual a grupo la ayer que escuela. si llovía no iba a venir. Pero eso que yo digo nomás, si ya No, para hinchar ya- en la no, noche. acá ya la está gente cree lloviendo. Parece todo. chiste, pero es anécdota. No Acá me la gente voy. cree todo, no No vaya, me no vaya a voy. decir por decir nomás las O cosas. Fabiola. terminaba de llover y mi mamá tenía la costumbre de ella llamaba en su trabajo y ella se presentaba igual. O sea, yo tengo esa costumbre, no es que yo le exploto a la gente. Bueno, Pedro Martínez se dice mantel de picnic la camisa de Elías, Es legal, coe. pero carísimo, bueno. Pero es linda la tela. Abrigadito me parece encima. Abrigadito. Pero su cuello, vení, te voy a poner bien. Suavecito. Zapatilla deshidratada. Sí. Ahí está. Zapatilla de brócoli. De berenjena. Ñan de Yara que le devuelvan sus zapatillas. Ñan de Yara quiere que le devuelva. Y ese usaban en la época Ñan de Yara. Chicos, esa es esa vegana. zapatilla fijo era de una de las mujeres del Lugo. Mauri dice, en breve se huele Catín y Pedro, el que amaneció tranqui hoy es Elías. Sí. ¿Qué dicen a través de YouTube, Martínez? Tenemos bienvenidos a toda la gente de YouTube, Eduardo Domínguez, hola, buen día, saludos YouTube. a todos desde el equipo, a todo el equipo, un abrazo, Kikín, dice. Un abrazo, papá. Lucas Benítez, saludos Salva, José, Fabi, Elías y Quique y Carlitos Chamorro, también no hay duda que Fabi te mandaba Yo, a la Lucas. escuela porque no te soportaba.
Ay, wow, que mi mamá sí o sí me mandaba, pues no me soportaba más. No creo. Pues yo no me callaba, eso sí. No sabemos, no hace falta que digas nada. Se sabe. Famoso en la libreta de la escuela, charla mucho con los compañeros. Y Fabi ya primerita. Qué puta sea. Chicos, es una ventaja, yo no tengo la culpa. Lo que pasa es que yo nací mujer y encima soy de Géminis otra ¿Qué vez. tiene que ver? Y la mujer tiene más palabras que el hombre por decir en el día. En serio. ¿En serio? Preguntale a Carlos Martini, boludo. Busquen nomás si no me creen. Biológicamente la mujer tiene más palabras por hablar, decir, expresar que el hombre. Inchequeable. Es chequeable, miren. No, en pero ya serio. sabemos, boludo. Datos random del día. Ahora, yo odio que otro me dato hablen. random. ¿Quién sabe cuánto va a costar tu habilitación que vence en 10 días? De tabú, ¿cierto? En 10 Depende del días municipio, vence- boludo. No, señor. ¿En serio? Se Está unificó todo. 500. Ah. Yo ya pago lo caro. así que Ahora no. depende del modelo de tu auto. Sí. Entramos, ¿sabes? Ayer estaba hablando con la... ¿Qué te pasó? El modelo del auto. ¿Qué año de tu auto? Pero ¿por qué yo ya otra vez tengo que hacer habilitación? Y Sí, todos los hice- años se hace. Todos los Pero en años. junio, en mayo yo hice Pero del año pasado. O de este año. de este año. Ay, ya. 2025, ¿eh? Yo ya hice todo. 2025. ¿Y cuánto pagaste? ¿Ani? 700 por ahí. Sí, porque sí. el precio de tu auto. ¿En qué municipalidad? Está limpio. ¿Viste? Sí, Se y yo unificó todo. Antes limpio, antes habilitación en limpio costaba así 300.000, 400.000 y eso. No, el mío siempre fue Ahora caro. son El unificó. mío, si el año pasado también fue caro. ¿Y al tuyo cuánto te costó? Pues ya piro. Y el... Vos sabés que yo no me acuerdo bien el mío, pero por... ¿Te acordás, Fabi? No, pero no carito, querés nomás saladito decir. y un... 1 millón. Un millón. Ay, Porque jue tienen puta. vehículos caros. ¿Por qué tan caro, Fabi? Por Por el el año modelo y y el el, modelo. ¿cómo es? El año. El año y el modelo. Si tenés un Beach 2001 te va a costar así 80.000, no sé qué. Depende del precio del auto. Ah, Atención, jueves de TVT. ¿Ya tienen el Throwback mío? Thursday. A ver la primera foto. A ver. Deracho de Ay, qué churro, Salvador. Salvi. Ronaldinho para la izquierda. Ronaldinho cuando era criatura salva ya estaba en el noticiero deportivo. ¿Eso Ay, fue en Brasil o acá en Paraguay? No, ese fue acá, en el aeropuerto. Antes de ir a Corea. 2000. 2002. Mentira, 2002, cuando fuimos al Mundial. Qué Se mandó a... loco, arma. Esperándole a la selección o a Maldini. No. Estábamos por viajar para recorrer todos los estadios de Corea cuando eso fue. De Tawi. Se fueron a Corea para recorrer todos los estadios. 40 días. Gran puta. 40 ya El tuviste en Corea. verdadero. Marcelo, entonces queremos recorrer todos los estadios este año. Cierto, ya, ¿eh? Marcelo. Vámonos. queremos No hay recorrer. presupuesto, no tienen que arrancar la bomba y vengo, mami. Eso en 1998 ya se hizo en la Olimpiada. Cuando Julio Andino era ahora la Bueno, jefe, selección. ya está, entendimos, jefe, ya está, vamos a hacer. ¿Qué puta Salvador esa época? Si a mí Qué un poco el loco. icónico color rojo del micrófono El de Canal sistema 9, nacional de boludo. CNT Continental. Este año, pero es que cumple 60 60 años cumple. Este año cumple 29 60 años. La teledifusora paraguaya. No, ese es Canal ese 13. Canal 13. Ese NT se rocorá. 81 y cuántos años. Sistema Nacional de Televisión. Sistema Nacional. Con su arbolito épico de navideño todos los Sí. años. Salvador es arbolite. Me encanta. Si hablase. Yo le amo aquí que amo a Chiche Corte todos los años. Eco presenta el arbolito. Yo espero todos los años y yo, arbolito. Oye, Chiche Corte hace 2 años que está en el 9. No, ya sé, pero ahora pues él presenta. De las veces que yo vi los videitos virales fue cuando Chiche presentó. Chiche Carlos presenta. Troche es lo que suele presentar. No, Los Chiche, yo troches. vi los últimos dos. Los últimos Sí, 2 lo años. último hizo el Yo encendido. no he visto. No, y yo no vi el de Carlos Troche. Carlos Troche hizo 20 años, güey. El de la presentación de arbolito. Sí, era siempre se hace la hora del noticiero Sí, 24 sí, horas. un furor. Amo, ese que yo espero todos los años. Y la primera, ¿cómo es? El primer lugar donde estuvo TV Cerro Corá, ¿dónde fue? Ja, que más le callaba otra vez. ¿Por qué? ¿Sabes dónde? Donde era IPS, o sea, donde está el Ministerio de Salud, ahora ahí era Canal 9. Ahí se ¿En transmitía. serio? Sí. Herrera y Constitución. Sí. IPS y No, zona acá, centro. Herrera y Acá, Constitución. Herrera y Constitución. poco. ahí primero fue. En el IPS. quinto piso. Sí. Ahora hay una oficina legal ahí.
Mira un Y ahí poco, era che. el... Pedriño, justamente que nos está viendo, él trabaja ahí. Pedriño. El que siempre nos escribe Pedriño. A ver, Carlitos Chamo, acá está Pedriño Javier, buen día, Fabi, Diosa, te deseo un gran día, gracias, Pedriño. ¿Cómo vos sabes? Vos tenés Que todos son todos. telepatía. Su fan. Los fans de Salva Fan, los Salva Liver. ¿Qué David pocos Osorio. comentarios hay acá, dicen. Escriban por YouTube, gente. David Suscríbanse Osorio, también, ¿eh? David Osorio dice en esa época, Salva te miraba y ya se te caía la bomba. No sé, yo sí en esa época. En todas las épocas. Nunca pasa época. Ahora nada, no, ahora yo ya estoy... ¿Qué es lo que está retirado? No, la foto que se viene después, dejate de joder, boludo. Yo mejor no pasaría, Atención. boludo. Me da cringe. A ver. Te Che, juro. ¿quién viene ahora? Foto TVT. No. José. Dejate Che, de joder. pero- Recontra Gaure encima lo. Este es Pitu. Pitu Sí, con boludo. Ayala 2007. Che, boludo, qué Hable lindo pelado. la hija, qué linda la hija de Pitu. Hermosa, Andita. El Todo lo otro digo de día, Pitu luego. el otro día yo vi Por una suerte foto. salieron a mi amiga Martina. Ya lo que es, año 2007, ese fue el especial de Año Nuevo. Casá, el look le calla de mi amigo José Roberto Pitu Willy, el llavero de la alarma. Por su Cierto. Ah, Le Hizo- falta nomás ese el celular. El que se celular, ponía como el el celular. cinto. El Viper. Ni hablar. Ese era el que te panchó, José. Y esa es la típica pregunta. José, ¿qué te pasó? Y comí, boludo, ¿qué me va a pasar? Envejeció 100 años. Qué Y mira, loco. ese era ¿Y qué año especial fue de eso? Año Nuevo para recibir el 2008. Hicimos el 31 de diciembre, programa en vivo hasta las 2 de la mañana. Mentira. Cuando eso no había redes sociales, no había Sí. nada. Sorteamos el premio mayor, un Nintendo Wii. Ea. Un Nintendo Wii. Lo que sí que esa noche entraron algo así como 100 mensajes de texto. Mensaje de texto. 180,000 mensajes de texto. Hija. Se colgó el sistema. A 5,000 guaraníes cada mensaje. Ah, no. Forraditos. Ellos, nosotros. Forraditos.com. Nosotros extra y eso, hola, nada, como Yo olvidar. me voy a olvidar una vez en 09, el famoso 0904, el cola éxito. Y al terminar, por lo menos me regalaron un celular. 0904. 0904. Ese era el. Había varios. El OnlyFans de Había la varios. época. Era el hotline, Hotline. estaba Hotline. el Tupaloite que iba a hacer horóscopo. Ese yo sí o sí le iba a hacer. Amba y te a joder a la gente. Olea pa' ite, Y copete una vez yo llamé- Hola señora, ay guau, con mi. Una vez yo llamé a 0904 App Ovo. Ah, oh, App Ovo tenía 0904. su 0904 para escuchar los chistes de App Ovo. O sea que vos podías. Tenía varias opciones. Es más, marca el 13 tenía 0904 1313 para participar. Decime cuál es tu nombre. Mi nombre es. Lo, por favor. Pero decímelo cantando. Porque cantando es mejor. Y salía uno y decía, decime cuál. me llamo Julio. Otra vez le hacíamos. Nosotros decíamos, decime Espera, no. cuál es tu nombre. Así luego todita esa estrofa No, era. alguna vez cuando era ocasión especial. Ah, La yo mayoría sol- era, decime cuál Es tu nombre. Mi nombre es Fabi. Muy bien, Fabi, ¿Viste? vamos a jugar el 7,5. Si te hacía bien con ¿Qué ánimo. onda? Una vez Puta. participé, pero estaba todavía... Respeto. El Nico respeto con Chico la Muñoz. ballesta. La ballesta. La ballesta. ballesta. La ballesta era una ballesta de verdad con una flecha de verdad que te podía matar, Pero herir. yo me llegué a ir a Markel 13. Bueno. Sí, y ahí le conocí a Nando. Ah, no, esa ya era la época de donde yo no estaba. En Canal 13. Donde me echaron. Ah, pero yo me no estaba en Canal 13. En la época que estaba andando, yo ya salí de Canal Bien 13. pico de Nando la gente cuando entiende. ¿Quién es Nando, boludo? Nando es conocidito. y Nando. Era bailarín. Nando, es Nando. Señor Nando. Era bailarín de Markel 13. La ballesta. Era del staff de Markel 13. La ballesta era la ballesta, pero el puro, incrustada en una de las cámaras. A ver, vamos a proceder. Era una de las cámaras incrustada. Entonces, la cámara con la ballesta. Y el profe, había un profe de Jiu-Jitsu y eso que tenía la ballesta, que era Francisco Birnstiel. El profe maestro Birnstiel. Birnstiel. Y él manejaba la ballesta. Entonces, un poco más arriba, más abajo, más... y ahí. Ahora,
Se iba a la ballesta. Ahora me entero que el maestro Virti era... Maestro Virti era el que Mamá, la la maestro ballesta. Mirti. El maestro Virti es una de las personalidades más importantes de las artes marciales en este país en los últimos Profe. 50 años. No, es Pero un maestro capísimo. capo. Gracias, Fernando de la Mora tenía su academia. el O sea, maestro que yo Virti. gracias a que vengo acá en la Popu pude aprender. ¿Viste? Nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero ustedes habían hablado de cine Cañiza Sí, Sí. y se habilitó otra vez ahora. se habilitó el cine Sí, Cañiza. y ¿Qué gracias tal? a ustedes, yo cuando encontré la publicidad en Instagram dije, ma, Nanga José Isa. Santísima Me Trinidad. sirve con la vejez de ellos. No, para, claro que para algo te va a servir. para que me cuenten su experiencia. Acá está. No, Lord Justin era de la época de Pito también. ¿Sabes qué pasa? Lord Le voy a contar lo que Justin. pasó. Yo la amaba la Lord Justin. 2008, Rubio Ñu asciende a primera. Y yo siempre rompí las bolas con Rubio Ñu. Siempre. Y- Hasta ahora. Hasta ahora. Pero ese año Ojalá. ascendió Rubio Ñu. Y siempre era Rubio Ñu. Estaba ahí, lo que sí que el lunes, después del campeonato de Rubio Ñu y el ascenso, Sí. con mi productor Pablo Escribano decidimos Lo hacer que un programa pasa es- especial de Rubio Ñu desde la Arboleda. Se estaban ya juntando más de 10.000 personas de Trinidad en la Arboleda. Qué ¡Qué mentiroso. mucha gente! Te juro, ¡Qué bola, Leti Medina estaba ahí. Estaba todo perfecto de Rubio Ñu. Arranca el programa. 10 millones. Te juro. Llega una llamada de arriba y dice, ahora mismo corten todo lo de Rubio Ñu. ¿Quién sabe, José Ayala, cuánto está cobrando por esto? ¿Qué? Famoso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? El ex jefe. El ex jefe. El puerco Ya ese. no, tranquilo. Sabemos quién es. ¿Quién Ya. sabe cuánto estará? ¿Cuánto está cobrando? Ahora mismo saquen todo esto o les mando echar a todos. Ya sabemos quién es. Y se va, sacamos todo. Y le pregunto, ¿por qué así, don tanto? No, vos seguramente cobrás, quién sabe cuánto te pagó el presidente Rubio. Pero por favor, le estamos dando el programa más visto del año. Todo el mundo quería saber qué es lo que íbamos a hacer y usted manda a cortar todo. Lo que sí que eso fue en octubre. Le echan a mi productor por eso mismo. Lo que pasa A Pablito. A Pablito. Y después me meten a mí al freezer. Se levanta marca el 13 por eso mismo. Y el 31 de diciembre, día donde no se puede más cambiar ni un cheque, me dan mi liquidación. Menos mal compré el canal después. Ese payaso. Ah, Y vos sabés que ahí me quedé yo con eso. Qué suerte que no me fui cuando tuve la oportunidad. No, era una época, fue una época densa. Pero ya está todo Ya solucionado. ya sé. Hablé ya con el ex dueño ya, y me pidió disculpas y las disculpas fueron aceptadas. Sin rencores. Era co. Hasta acá llegamos, José. De acá le preguntan a tío H. Tío H, ¿quién era el puerco? No vamos a dar nombre. decime. ¿Por qué lo que vos le bien, mirás? bien. Él. Ah, Yaco está. Ayaco está. No, pero me dijeron que no mira arriba. Tío H, ¿qué pasó? No, porque miran arriba está Dios, yo estoy abajo. Elías parece que ya quiere que yo viaje. No te vayas a hacer No, loquito. pero lo que pasa, pues, yo no entiendo por qué José está hablando con el presi y le mira a Quique. Pero va. Y eso con lo que dijimos. Carlitos Porque me Chamorro. gusta cómo Quique se cuelga y se queda callado así. Le estoy escuchando, boludo, no puedo hacer todo yo. Él es el Esperen único que un le ratito. respeta. Estamos hoy sin decir grosería, entonces me Tengo callo. mensajes que leer y después tengo algo que decir. No, de- Quique. Ahora así nomás, mira. Sobre Ahí ese cuando tema. me pica un poquito y... Sobre ese tema, estoy ¿Qué? investigando a profundidad qué ¿Qué? fue lo que pasó ese día. Ayer me bajé a vestuario, a indagar, a preguntar, a investigar, porque yo no soy chismosa. ¿De qué estás investigativa. hablando, Fabi? La mi Gigi. ¿Qué tiene que ver? Ya superala a mi Gigi, Superala boludo. a mí, Gigi, por Yo favor. me quedé en shock cuando vi que esa chica salió llorando acá detrás. Ah. Así salió Pero llorando. Y ahí decile a dije, Domingo. y ahí dije yo, y ayer me enteré que El nuevo Guillermo Rolón. me enteré que Domingo y Elías estaban en la conducción ese día. Hace 4 años, weón. Qué pucha. No, la Pasó chica. todo el mundial ya. La chica. Yo estaba de conductor Vos y estabas ellos de estaban de conductor. jurado Domingo y ese otro, el amigo de Ale. La chica me llegó la información que quedó en shock después de esa situación.
La chica está traumatizada. No sabe si vuelve a presentarse a algún concurso o si vuelve a seguir con su carrera televisiva. Yo igual. Antes de arrancar el programa y cuando estuvieron todas las chicas, menos ella porque llegó tarde, yo les avisé, chicas, no se tomen nada personal, esto es un show. Nada, bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Y ella lloró, ya es su culpa. Y acá también Yo están también lloro y no ando por ahí. en YouTube. Están preguntando ¿Qué es la también música? ¿Por qué es la música? Pues parece música pasó de película, van Papucho? premier para ese boludo. qué pasó de Papucho. Le ¿Qué suspendieron. pasó de En el Papucho? freezer. ¿Qué pasó de Papucho? Por lo de Pero la- en su casa. Pero entra hoy porque parece que él se pichó con nosotros. Va a entrar. Porque él quiere quemarle a todos. Porque él se quemó solito. Entonces, viste que nosotros lo obligamos a hacer todo esto. Entonces, él quiere hundirnos a todos, ¿verdad? Voy a hablar hoy con Papucho. por lo de la iglesia, Pico se enojó él. No, por todo lo que él hizo. Por calentón. Por calentón, ¿entendés? Entonces, como nosotros le pusimos... Ahí está, mira. Ahí está el depredador de Nosotros lo Yaguaro. obligamos a hacer todo esto para el show, pues, ¿entendés? Ahí está la Miss Gigi, Fabi. Entonces, él Ahí nos está. quiere hundir a todos. Ahí está, Mira, mira. mira, mira, mira. Él con supuestamente tenía que estar en el centro haciendo cobertura para la Esa tele. vez. Parece una chopera, boludo. Ay, Papucho. El jarrón de la albirroja. Mira lo que es, boludo. El Billy del sumo. El depredador de Del llamas. cuerpo Cuando de la eso gente no había no se todavía habla. gente acá, pero después se llenó y yo tenía que Y lo buscar. que es eso del cuerpo no se habla. Del cuerpo no de se la habla. gente no se habla. Acá es donde más Acá hablamos. es donde más se habla del cuerpo de todos nosotros y nos tallamos. ¡Basta de A hipocresía! mí me decían enano, garrafa, tetón, todo. Y estoy acá. No se puede hablar del No, cuerpo pero de la ahora ya gente. no se puede hablar. Que vayan a la puta. No se puede hablar del cuerpo de la gente. A ver, a escuchar, el famoso, a ver tu audio. Vos estás detrás de toda esta fechoría. Ese de la Miss Gigi Nunga, voy a llegar al fondo de la cuestión yo. ¿Perdón? Pero ese fue para demonio. Para demonio. Claro, Sí. para demonio. Porque, ¿sabes qué me hace demonio también? ¿Y te respondió demonio? Fabi, me pidió con un video para un San Juan que existe pico y por una plaza es por Zapito. sí, Ah, sí, bueno, sí. está bien, entonces no Sí, me jodió. pero demonio cobra $200 por eso. Ah, pero te responde él los mensajes. No, pero intermitentemente. Porque yo le escribo ahí. Of. Y vos. Pero vos pues le querés Pero dar vos le cariño. escribí, pero lo que pasa es que vos le escribí, hola demonio, ¿qué Hola, estás haciendo y demonio? le manda fueguito. Ay. ¡Ey! ¡Cuidado! La A ver, foquilla cuando a ver, suena, chiquito. chicos. A ver. Quiero ver eso. Buena, chiquito. Nena, desde chiquitito a tomar whisky. Ah, chiquitito. No, ese es guaraná. Chiquitito, soy Elías. Me parezco, ¿verdad? Sí, me ha Mover la crecido. boca, hijo de puta, cuando hablas. Ahí. Mover la boca. Ahora medio... ¡Quiero trabajar hoy, carajo! Hoy está. Tengo sueño, dormí tarde ayer con la lluvia esta, boludo. Yeah, yeah. ¿Cómo está el clima, No, tranquilo. El día está para un after. Hoy surge... ¿Cómo es cuando se dice cuando no quiere hacer nada? Nada. Yaguayuca. Surge Pinto. Yaguayuca, pintó... Ofear. ¿Surgió qué? Ofear. Ofear, ¿qué Ofear. ofear? Y off. Ofear. Ofear. Bueno, tengo mensajitos que ¿Cuándo dice vamos a acá. hacer San Juan acá, boludo? El martes, El viernes. boludo, 24. Martes. Vamos, adivina, Quique. Le llamamos asado a ese. ¡Violito! Chicos, ¿de qué tenemos que venir disfrazado el martes? ¿Quién va a ser nuestro Judacay? Yo quiero ser la pruebera. Yo quiero ser la pruebera. Paraguayito. De Paraguayito. Dícese. A Otaku le podemos disfrazar de... Cuidado. Qué Cuidado. puta esta cosa. No. El buruizá. A Elías de que le... Yo voy a hacer el Canva. Otaku de Camba. buruizá, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas legalmente? Tipo vestir. Y porque forma parte de la tradición y de la cultura. Esperada, lo que pasa es que es genial porque todo el mundo está al borde de la guerra nuclear y nosotros estamos preocupados por el San Juan. Genial de Paraguay, boludo. Uy, sí, Chicos, boludo. ¿y ¿Por pero qué ¿y no qué pico tenemos? vamos a Pero ya hacer? acaso... El ayatolá está a punto así de apretar el botón. Donald Trump también está así a nosotros. Es genial esto. A propósito, yo ayer le bajé yo las 2 payaguas mascadas, 3 pastel mandillón, 4 pues. pechos. ¿Y qué ¿Y qué tal? tal te Y estoy sentís? bien todavía.
No, pero fue El rico. baño lo que está mal. ¿Valió la pena por lo que pagaste? Sí, valió la pena. Ah, bueno. Pero Ahí- gustó, bueno, si te Valió la- gustó. No te vayas al baño abajo, Salvador. Ya sabemos quién va a ser el cobre, boludo. En el baño abajo quedó un rastro de mi Gigi, boludo. Cobre, boludo. Hoy yo pedí, ya hice un pedido de belluqueto. De empezamos con la Ay, boludez. No puede ser. Peyú sin almidón. Belluqueto. Sí, nosotros hacemos ahora el waffle de almidón. Puta, con culepa de mierda. Pero ¿por qué? ¿Para qué? Comen Señor, apellido normal señora, un día. belluqueta la No, vos sabés que me hacen mal. Me hacen mal. Me Pastel hacen mal. mandioca sin mandioca. No, el pastel mandiosa es como voy a hacer al horno. No, déjate. Ay, Fabi. De masa de avena o José se va batata. a ir, boludo. No, pero Yo la me mandioca no se muero. puede. ¿Y el se puede. payaguá cómo hace, Fabi? Y no voy a fritar nomás. Pero Va a hervir. no, le voy a poner a mi payaguá, voy a derretir la grasita del Me cerdo. explica con ella como si fuese que me interesa. Le voy a... Salvador. No, es que la comida típica, ¿por qué es típica? ¿Qué hace, Poco señor? salva, tenés que fingir nomás que te Salvador. importa. Mira. Te la cobre, parece eso que están sobre Artigas. Vive el bebo cerca. Hoy es mi último día. Humor. Ay, es solamente. ¿Qué hace, la puta? Espera, Ana José. ¿Qué pico José Mira, va a hablar tanto? Que me muestra su culo así. Mira, Ana. Sí. Qué ordinario. Qué ordinario. Qué áspero lo que estoy viendo. Payaguá boludo. ahumado, dicen acá la gente. No, y el payaguaco se puede hacer en una Acá está el versión payaguá tirado. saludable. Payaguá mascada al air fryer. Ahí está el pastel mandioca. Chicos, Ahí está el chicharrón trenzado. no. José, cójate un Una mimbucía. huitieta. Cójate un No se mimbucía. habla del cuerpo. La ajá. butifarra. No se habla del cuerpo ajeno. No se habla. Ah, Teumi, anda ahí. Chorizo sanguanino. Ahí va. Igual ya es obvio Ay, ay, ay. que el tipo no quiere nomás Tócalo, laburar y boludo, se acuesta hoy. Claro que sí, no quiere estirar. Quiere Nicolo. estirar. Dice acá Larisa Romina Peralta Díaz, pasen pues el numerito de WhatsApp para dejar nuestras fotos TBT, dicen. Si es que podemos dejar en pantalla el número de WhatsApp para que nos dejen sus fotitos. De José, yo puedo guapugar, pendeja y tira y te imagina. Díganle a ese loro que me devuelva las guayabas que me robó, dice. Ren Señor, Morgenstern. señora, pevape, la yuca patala, la me embupe. Sí, pevape, pevape. Qué buen tema. ¿Cómo quieres que te olvide? ¡Dale, música! Media hora enganchado. Volvemos. Che, por fin supe cómo se llamaba esa música que tanto yo quería escuchar. Viste que vos tenés una música en la cabeza. Olvídame si puedes olvidarme. Ese es Olvídame. Noa. Noa, por fin supe quién era. Qué bueno, no. Ponele Olvídame, Noa, Noa. olvídame. Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Sí. Qué churro que era el de Noa Noa. En ataque. Ay, ya paiteo mi ataque. Ataque, un saludito a vos, Javier, que Dish. nos está mirando. Con el pasito. ¿De dónde era? No, a Curepo, Paraguay. Argentino. Ahí está. Churrísimo. Me era. Yo quería que Bronco haga su canción con Hugo Javier. ¿No le pueden quitar un ratito? No Para sé. que haga la presentación. No sé, yo ese ya no es mi área. Qué bajón, ¿verdad? Lo que le pasó a Hugo. Qué lástima que no cuenta todo lo Puta, que tiene que robó contar. todo, hijo de puta. Qué bajón. Y se Pero calla. hay varios que se quedaron afuera gracias a él. Sí, sí. Vine una... Huguito tenía todo. Vos sabés que... Y buen tipo encima, ¿eh? Pero... O sea, al vos te propusieron una vez ser candidato. Sí. Me ofrecieron una vez. Pues. ¿De qué? Diputado por Asunción. ¡Para 2028! No, José. me ofrecieron en el 2013. 2013. No le dije. Por el Partido Liberal. Sí. Tira, No, por nunca. Efraín y Blau. Vos ibas a ser político. No, me ofrecieron. Y Tío yo H. le dije, no le dije. Mira, Tío un H poco, José. sabe eso. ¿Eh? Mírame un poco, José. ¿Qué? ¿Me ofrecieron? Vos tenés cara de político legal. Legal de sí, boludo. Papero. Culto, goleador. Vas a terminar como Tony. Ñegua. Chaqueñito va de culto. ¿El No. cuál le parece a Chaqueñito? Teraco. No para nada, boludo, doble Vos chip. sabés Me que- ofrecieron fue en el Pero 2013. yo te veo con tu ¿Y traje de Apua y así. cuándo te te pidieron, José? En el 2013.
¿Cuánto ¿Qué- te qué? ofrecieron? En el 2013. ¿Cuánto te dijeron que tenía que ponerle plata? No, me ofrecieron plata. Ah. Te ofrecieron. Y vos sabés que varias figuras No así quiero, no, que me voy a fundir por eso. terminan matando su carrera. Por la política, si es que no perteneces. Sí, es que me iba a entrar algo. Iba a estar. Pero- Pero ahora iba a estar acabado y sin hacer nada. Y, O en Tacumbo. no, Y cobrando 40 palos al mes, boludo. Vos sabés Rascando de. A uno que Depende no de le cada fue uno. tan bien y como que pudo volver, yo creo, a recuperar su carrera fue Mario Ferreiro. Mario. Pero Señor después Mario mis Ferreira. amigos, le quiero mucho, Tony Apuril, Tito Ibarrola, no se recuperaron de su carrera política. Bueno, pero ellos estuvieron ahí bien metidos. No, igual Mario. No, Mario fue intendente, se pero metió Mauro ahí. No. el pionero también saltó a tiempo Pionero del barco. no se candidato. No, saltó a Y ahí tiempo. entró Hugo y chao. Ah, Hugo Pico entró en vez del pionero. Sí. Bueno, Y José, tú- para el 2028 tenemos que hablar. Hoy, No, hoy no. viene Pedrito. No. Viene Pedrito Aliana. Ah, vos sos liberal. No, yo soy liberal, tío H, gracias, te agradezco. Me quedo nomás yo con mi sueldito, tranquilo, aguinaldo, vacaciones, ya, tranquilo, tío H, estamos bien. Bueno. Muy bien. A ver, A ver. ¿qué tenemos? ¿Qué? Sol, vida. Mis hermositos. ¿Quién respondió a eso? Qué promiscuo. Pero es mi hermosito. O sea, Mi hermosito. Quique y él. Ahora vos me querés, Che, digo. pero espera un rato, demonio, ¿por qué vos ponés fotos así, beboteo? Así. ¿Verdad? Así es tu cara, demonio. Esa no es tu cara, boludo. Y obvio porque quería que le escriba a alguien que no era yo, boludo. ¿Qué Claro. beboteas así, guau? ¿Qué lo ve? Él, El famoso duck face hace el... ¿A quién Él- le está Ah, ese es queriendo que- levantar demonio, boludo? Me che. utiliza a mí. Pero mira cómo le frenzoneó a Elías, le puso emoji de risa. horrible. Ustedes Está quieren, todo dicho. Lo peor. ustedes quieren saber cómo hacer para poder salir bien en la foto, como decía Tyra Banks, sonriendo con la mirada. ¿Qué? ¿Vieron los capítulos de Tyra Banks, Sí. supermodelo americana? No. Sí. ¿Qué pico voy a ver? ¿Por qué? Supermodelo Porque no, vos veías Canal 5, ¿viste, Elías? Vos y yo somos Para visión. Paravisión. Y había un Los capítulo... tipos, los heteros no dicen nomás, pero sí o sí. Pero veía. claro que No, quiero, ¿sabes no qué? Yo no tengo saben. problema. Yo sé que veo RuPaul Drag Race. ¿Por Bravo qué? por el Porque papá, boludo. Supermodelo Americana daba antes de decisiones y los perros sí o sí Ajá. esperaban decisiones para Ajá, pajearse. para ver. No, para eso teníamos Filmson. ¿Sabes que cuando los perros hacen O ya eso? son más old. Cuando Silvia los, Cristel. cuando los perros te hacen, no, ¿sabes que yo no? Esos son los peor, callados y te nomás hacen. Ah, pero- bueno, entonces tengo que decir, sí veía Supermodelo Americana. ¿Qué pasó? Ahí está. Había un capítulo en donde decía, sonríe con la mirada, decía Tyra Banks. Ese ejercicio que ya hicimos acá, Fabi. ¿Vos ya hiciste ese? Acá, pues ya Y hicimos. acá como viene Paz a enseñarnos la mía califa. Ah, vos hiciste ¿Qué ya. comía Califa? Ah, pasita. ¿Cuándo viene Paz? Y le No, mandaron a... donde te den paz y paz, ahí es. ¡Otra Bueno, ya. foto más! Y que Bola, pico, no si sé. hay algo que hay que decir si el conductor. Si el conductor cojaengo O solución. chatea. ¿Qué? Jaengo y menos yerureo, yo hay jangua chupa disfrazada y no yo me potí jangua ventana, Marco. WhatsApp habilitado, ¿qué dice? el Falta la público? foto de Fabi y Elías después, boludo. Ah, Igna, ahí está Igna. Dice, buen día, Popu. Acá el pesado que siempre les manda las viñetas de la vida secreta de Quique. Saludo al pajarraco Aragán insoportable y al gran grupo. ¡No lo soñé! ¡Pues puta que rica está! No le pega a Kikito. Dios mío, boludo. ¡Basta! Ni Maradona le metía así. A ver, otro WhatsApp, por favor. El loro falopa. Tiene la misma cara, Literal. De verdad. La misma cara. La misma cara. Separados al nacer. A la puta. Ahora, espera, voy a salir cara beboteo de demonio. A ver.
así Me mismo. voy a ir junto a demonio. Conquistador. Hay que la cámara me siga. Ahora vamos a clase de beboteo con demonio. Dale. Chicas, escriban, no porque me doy cuenta de algo, de no qué? pensé pasar por esto. Ajá. Una mujer no Puro escribe. macho, será. Y ese No pensé- recontra machirulo el No, programa. vos sabés que las chicas Imagínate el olor a... acá están escribiendo las Sí, ¿verdad? chicas. Solo hay Larisa, por pendejos ejemplo, acá. pidió un número de WhatsApp. Después Luquitas Benítez, los salvavalientes ya están presentes. Muchachos, ¿cómo están? Comunidad Nos falta un salvista. Miguel Mano, boludo. Quique mostrar puesto TBT, dicen, ya pasamos. Ahora Salva ya está arbolito Ahora- de Navidad, dicen. A ver, la cara de beboteo como Ah, José. Heder. A ver. ¡Dale, Potaco, poné zoom! Tan, tan, na, na, nam. A ver. La cara de beboteo de Oscar Marín, alias Demonio. Ese trío. Gran puta ese trío, boludo. El trío, Otaku le va a fundir a los... el trío de los... A mí más yo me gusta demonio. O sea que Demonio, ¿sabes qué es lo que tiene? Un espíritu muy lindo. Parece así muy chill, muy tranquilito, muy equilibrado. ¿Quién es equilibrado? Demonio. ¿Quién? Demonio. Desequilibrado. No, tiene pinta de No, que es tiene así nomás buen cara de tipo. buenito. Che, mujeres, escriban, por favor. Porque... Realmente son todos tipos. Ignacio Valiente y sí, Luquitas Benítez, Ignacio, que ya leímos su mensaje. Mario Ferreiro dice, clase magistral de demonios, salir en fotos con animales hasta que mueren del anzuelo y ahí directo al confesionario, dice. Que le usa nomás aquí que de gancho. Sí, boludo. Me utiliza. Te Encima yo utiliza. estaba durmiendo. Rosanita Adorno Recalde, hola, genial el programa. Rosana, dice. mi amor. Rosana, bien, Rosana. Ella siempre escribe y Sí. nos comenta. ¿Dónde está Marta? La mamá José había sido. Sí, mi mamá la que escribe en el La otra WhatsApp. vez ¿En eso a mí me serio? contó, boludo. Tenemos Twitch también, chicos. Tenemos Twitch. Dice Diel mismo pasa, 10. Osvaldo? ¿No vieron la intervención que le hicieron a Demonio en redes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, Le iba a hicieron buscar. un Le hicieron una intervention. intervención. Le hicieron una Ayer intervención hubo una quirúrgica. exorcización a demonio en la oficina. Puros machos, sonríe Elías, dice. Otaku tiene el look de alfalfa. ¿De alfa? Alfalfa, De alfalfa, sí, pero un poco más bronceado. Dios mío, pará, qué clima más detonable, Fabi, me voy a amor, te quiero poner de... No sea maleducado con las mujeres. Che, acá Will dejó un mensaje en el WhatsApp, dice... ¿Cómo "Buen cambia día". de frente? ¿Eh? No, pero estoy leyendo. Michael porque- la Will. Buen día, pandilla. A las 9:58 arranco la transmisión en redes. Porfi, no se olviden de mencionar que tanto en tanto que se suscriban a Somos Popu y en YouTube y Facebook. Ahí ya está, ya le leí a Willcito. Sí, después de 4 horas. Y sí, por Opa, eso toma el programa. leí, y por eso leí rápido. ¿Quién es Will? Will Payacho. Pagliaccio. Ya. Ahí está. Salva ya dijo ya que se suscriban. Yo tengo que enviar mi foto también. Voy a enviar una foto. ¿Qué? Y envía tu foto TBT. Y sí, Y vos pues, también, Elías. Yo no tengo. ahora voy a buscar Fabi Vos la Martínez. sos. No querés porque era feo. Voy a enviar cuando no estaba operado Yo no todavía. tengo Por infancia. favor, la época de la gran jugada. Tengo uno. Ese de la bomba popular lo tenés bien, es el calendario. Ya, ¡Ese no, queremos borraron ver! ya. ¡Cuando saliste Sí. desnuda! Algunos borraron y sale pixelado ya. Voy a buscar mi foto de la gran jugada. La gran jugada, año 2011. Hace gran rato ya. pistola, Gerard. Qué puta, cuando el puterío era aceptado, No, boludo. basta vos, ¿Cómo carajo. pegaba, boludo? Nadie te rompía la ola. Voy a buscar un TBT-tazo. Ay, cataza, pues té. Me encanta, Tan, Fabi, tan, cuando tan. metes ese guarán. A ver, video Ya de cola video. de la intervención a demonio. Me Sí. intriga esto. A ver, a ver. De lo que haces. ¿Hacer qué? Es un problema que tenés. ¿Qué problema? Primero dejar de mentir, tenés que aceptar primero que tenés un problema realmente y dejar de mentir, no porque ya sabemos la verdad. ¿Qué se ríe? No. No. Sí, te estaban No sé. interviniendo. ¡Contexto, hijo de puta! Basta de ser grosero vos. A ver. De lo que haces. ¿Hacer qué? Es un problema que tenés. ¿Qué problema? Primero dejar de mentir, tenés que aceptar primero que tenés un problema realmente y dejar de mentir, no porque ya sabemos la verdad. Atención, problema de mujeres. ¿Hacer qué? Es un problema. Él tiene dos problemas. ¿Qué problema? Primero dejar de mentir, tenés que aceptar primero que tenés un problema realmente y ¿Qué dejar es lo de que mentir, no porque ya pasó, sabemos la verdad. demonio? De- ¿Qué es lo que pasó, Vení a demonio? explicar. Se pelean por mujer. Se pelean por vos, demonio. Hubo malentendido, no, pero ya está todo aclarado. ¿Cómo?
¿Cuál es ¿De el qué? malentendido que hubo? Antes ¿Y por había- qué Cuerno Otaku tiene un cubo Rubik? No sé. Así no, ahora te digo. Así la ¿Qué pasó, demonio? Le ¿Qué tanteaste pasó? a María. La limpiadora. Contá bien nomás ya, boludo. Se enojaron a otra productora, pues. No. Antes teníamos un grupo Antes Ah, teníamos antes un un grupo. grupo donde Pero- salíamos todos en pareja. donde salían en pareja. Claro. Ah, Y ahora están solteros. Yo estoy soltero. Y vos estás mis compañeros soltero. se quedaron solteros. Y ¿entendés? tú- terminó ese grupo. Terminó ese grupo Claro. porque vos estabas soltero. No, porque Todo. Porque todos están solteros. Claro. Y Quedan eran solteros que salían en pareja. y ese es el problema. era Ese no es el contexto. No, estás mintiendo. No. Es cuando no querés mostrar una libreta todo con aplazado y querés explicar por qué está aplazado. Sí, así mismo. No, explica bien. Bandideaste y le tanteaste a todas tus compañeras. Su ex dijo que no está soltero. Su ex dijo que no está soltero. Ah, ¿Con quién estás andando? bueno. ¿Y tu ex todavía te escribe? Sí. No. ¿No? ¿Vos le escribías a tu ex? ¿Vos le escribías a tu ex? Tampoco. ¿Tú eres esa que estaba contigo en la escalera antes de ayer? ¿No? Ah, perdón. Me equivoqué. Ajá. Estaba muy... Entonces, tus compañeras, Pero nosotros todavía no blanqueamos. ¿sabes qué? Te frenzoneó mal, hermano. Hermano. Yo ahora no sé más cómo mirarle cuando vengo. Espera. Entonces tus compañeras agarraron y dijeron, no nos mientas más. Claro. Sabemos que tenés pareja. exactamente. Pero, ¿tenés un problema? Te dijeron. Tiene un problema con las mujeres, le tantea a toda la empresa. Ah, eso No sí. perdona una, de la jefa hasta la limpiadora. No hay orden jerárquico acá. Demonio bandido. Y punto final. Caso cerrado. Espera. Para empezar, luego cuando yo entro el primer día, yo le digo, ¿qué hace demonio? ¿Por qué le decís demonio a Oki? Ok. Ah, ok, guau. Oki. A mí sigue. Vas a trabajar con el mejor amigo que podés tener. Ah, frenzoneado. Te ascore, boludo. Bueno, ¿qué hacemos? Nada, seguimos, nos vamos a la Encontré. pausa. Ve, porque estoy acá hace una hora, boludo. Me quedo ya al baño. Se me salió el auricular. Ese Voy era a poner bien acá, ¿verdad? Pausa Ahí, enseguida. ahí me voy a poner bien. Tiene berretines cuando ella va para el baile. Se hace la exquisita y nunca se va con nadie. Y baila mi cumbia con sabor. Nuevamente, el ritmo en mente. Llegan los genes pa' que la baile, qué sé yo. Yo no entiendo lo que está pasando porque acá en el barrio están todos pagados. El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el fiado. Le debemos a los remiseros, al kiosquero, al puntero y al del alquiler. Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al del gas también. Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al del gas también. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Esquivo por aquí, chamullo por allá. Ya no me importa nada, no les pienso pagar. A todos les cabió, a todos les cabió. Por eso le aplicamos el famoso paga Dios. El famoso paga Dios. Y las palmas arriba, y las palmas porque sí. Y una vez más, para vos, Carlitos. Se anda comentando que andas vigilando con
pasa? La negra no quiere bailar, no quiere gozar. Decime por qué con el negro se hace la linda y no quiere menear, se hace rogar. Es una noche de luna llena y nos vamos para el baile de la cabeza. Cuando llego a la cumbiamba, mira cómo la baila la rubia tarada. Ella no quiere entregar, ella no va a arrancar, que no se ponga nada. Esa rubia tarada, que me la voy a llevar, que no se ponga nada. Esa rubia tarada, que me la voy a llevar, que me la voy a llevar. Messi y la cor, nuda grollera. No te hagas la linda y no armes enrollo. Bájate la chaboma que te apoyo. No te hagas la linda y no armes enrollo. Bailemos esta cumbia y yo te apoyo. No te hagas la linda y no armes enrollo. Bájate la chaboma que te apoyo. No te hagas la linda y no armes enrollo. Bailemos esta cumbia que de noche en el baile si te agarro mamadita yo te apoyo. ¿Qué vamos a hacer? Me pareció ver un lindo gatito. Gato negro. Ya llegó la hora de ir a la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Nunca te olvides, porque te quiero. Nunca te olvides que fuiste mía. La luna es testigo, negrita, de mis amores. La luna es testigo, negrita, de mis amores. Un nuevo amor en mi camino se me cruzó. El mal momento ya terminó. Hoy solo sé que ya te olvidé. Roja y Paraguay, esto es el empuje, ¡ra! Un nuevo amor en mi camino se me cruzó. El mal momento ya terminó. Hoy solo sé que ya te olvidé. Sé que nunca olvidarás con la ternura que te traté. Mi vida entera yo te entregué. Hoy solo sé que ya te olvidé. Pero qué sentimiento, Roja y Paraguay. Y esto es el empuje, ¡ra! Más amor, si así lo quieres, ¿qué me voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir.
11 y 2 en la República Guaraní. Linda llovinita, papá. Allá pota este día de bife cobamba, ¿qué? De hígado. No, de carne. De carne. De carne. Yo tengo mi secreto para el bife coba. ¿En serio? ¿Qué le haces? No, según me enseñó mi difunta abuela doña Isola, no mover nunca las verduras ni la carne. Oye, Una capa, mucho aceite, una capa de carne, una capa de cebolla. Después le pones la papa, después le pones una capa de tomate y después le pones la papa. Escuché papa ya para decir. o pupú peite. O pupú pepe, sin remover nada, se cocina en su jugo, jaupei, huevito, le tapa. Plec. Y eso le acompañas con algo más, pues ya tiene papa. No, ese con puré. no, solo con pan. Con pan trincha. Pan trincha o si no, galleta. El que Ese tiene anís. para el juguito, papá. Así sin arroz, queso, sin nada. Espera un poco, Japore. de ahí con ahí por hay por esa vacuna que te hace bajar de peso, ¿right? No me puse nunca, le tengo miedo. O sea, pic. Hace una baby galleta con anís, guise con guano. Le pone picante. Picante. O si no, el picle. No, hay más de ese picle casero. Yo tengo el piclecito si vos querés preparar en tu casa, pero tengo uno que es de yuruota si querés. Sí, quiero. Yo soy tolerante al picante. Tengo una planterita, me regalaron unas semillitas que son las mexicanas, esas así chiquititas, pero Chile. de yuruo. Ese vamos Sí, a mi hacer. tía me permite porque yo traje la planta y ella ¿Para plantó. qué pico me ofrece? Entonces, si otra vez me decís, si mi tía me te voy a traer Tengo si querés, tres. sí quiero. Si mi tía Te me voy permite. a traer, 3 nomás tengo. Te voy a arrancar y te voy a traer. Ya está, ya. Señor, señora, ella con mi amiga Martínez. Ayer estábamos hablando cómo era de todos los males, ¿verdad? Que le agarran en especial a las criaturas. Sí. A mí no me gusta el bife. ¿No te gusta el bife? ¿El bife no te gusta? Perdón. Seguí nomás. ¿Y qué te gusta? Pollo. El Iaco no quiere luego comer en su casa. El otro día su mamá le hizo ñoquis y él se estaba plagueando. ¿Qué pero le gusta a este muchacho? Yo te he habilitado. Demonio. Sí, está habilitado. Demonio le gusta. Cállate, Janito, porque tu papá me quiere mucho a mí. No sé, boludo. ¿Quién es Janito? No está acá, él trabaja en la cueva. Estamos con nuestra médica ñaná, doña Estelvina, para hablarnos de eso, del, ¿cómo es? Camburuyeré. Cambururuyeré. Camburuyeré. Ahí está. ¡Chepo! Decí un poco vos. ¡Camburuyeré! ¡Qué difícil es Guaraní, carajo! Doña Estelvina, va ella, pa. Ay, acércate un poco más al micrófono, doña. Boludo. Ahí está, doña Estelvina. Bueno, antes que nada, disculpa, doña Estelvina, porque ella ya estaba desde el comienzo. Todo escuchó eso por- toda la babosada que decíamos. Cierto. Y doña Estelvina primero se sienta y estaba así. ¿Qué? Fuera de bola, boludo. No la ayude. Yo le estaba. Esto es lo que hay que exorcizarle. Señora, nosotros nos pagan por hacer eso. Maleducado. Tengo una pregunta. ¿Es el color de tu pelo es teñido o no? No, déjate, por favor. Es Ya muy está lindo. empezando a salir. Es muy lindo su Es pelo. re negro. Sí. Negro azabache. Negro. Hermoso. ¿El su tuyo pelo. también negro El Pero mío ya está empezando a salir. ya es teñido el mío. Yo ya tengo. De ahí con la de más virgen, Pablo. No, amigo. En baitema, pero calla Yo baitema. demasiado quiero tener cana, pero no me sale. No. Llamala le paigo. Claro, qué mal chiste. Tenés acá, No ¿no? lo soñé. Sí, acá sí me está saliendo. Bueno, doña Sí. Estelvina, nos vamos por la rama, perdón, doña Estelvina. Doña Estelvina. ¿Cuáles son los casos más comunes en las criaturas más que nada, verdad? Y sí, el camburuyere, como decimos, y el aruru. Va, es la camburuyere, Y la señora. camburuyere, Guaranieteña, no hay problema. Y fácil, mi hijo, increíble también te voy a contar. Porque antes, se arecó 6 mitas. Sí, hijo Jesús. Yo en el coche de profesión para mí 36 años. Pero nunca lo oída creída. Porque se le hace sanación siempre es con oración. Nunca anda y pisilla a la mitad, como se dice. Anda y por y la remedio yuyo, la pojañana, anda y por y pio. Y cuando es orero y monburetería, pues anda y por el remedio yuyo. Mo, Pero Puerto Casado zona. Puerto Puerto Casa. Casado. Ahí vivía mi papá.
Puerto Casado. Y, Alto Paraguay. Y japean, ahí te ve la oración y purucua. Porque todo tiene su secreto. Es muy importante la oración. Si la mayor enfermedad la anda ahí en grave tereía, toda oración te hoy. Y la Cámara Yerengo, cero llegó a prepararnos porque se recuerda que la sembo militar era el coronel Ramos. ¿Casado, pe? No, para Concepción. Ya que el Cámara Yerengo era hoy tija, ese conocí tenía que venir a ese. ¿Por qué eso? Vaya se me voy a Cámara Yerengo, ¿qué es eso? Porque la ley ya hay cual, se compara las personas pela hipotó, hoy cual, un tende la olla poa. ¿Sabe por qué? Una vez se ha pintado la ceroga la escalera pejina, ande y cuando la cambruye y fácil y monguera y fácil la entiende. Pella ya yo soy peña nerumbu nuestra nalga. Peinde pu amalande pu añando. No te va a doler nada, pero tu estómago. Es un golpe de estómago. Vos sabés que me enseñó esto un profe de guaraní. Que nuestra cultura pues es guaraní, ¿verdad? Guaraní. Y todo tiene que ver con el estómago. Sí, estómago. El arurú, el aguazú, que es el coraje, todo. El arurú, es peligroso. Va en la arurú. Es peligroso la criatura, pero la persona ando y cuairo, lo empujando más. Porque la mitad de Catui Arurupe tiene mitad de un año siendo que y todos los días frito, mae. Dai Catui. Hay personas que te o si no, te cuñado, o a pastilla, o si no, o a bebida, sí. Porque es nuestro hígado. Ese es el hígado. La piarurú ya te afecta el hígado. Handendere, ñepo, no, pues, no, o de ya repente pireo, me asa y yupa. Sí. Tengo para doctor, y na gairi hoy nunca. Porque yo, ya recoge esta, ya está, he tenido doctor, la amigo, que está a estudiar en la pesa. Porque es pea. La mitad de gato y parece la ayuda, ese paciente siempre si hay criatura de por mí, ahora más doctor. Porque puede ser infección vía urinaria, puede ser de mucha enfermedad grave. Porque de igual la aruruje y a escuela y catu pepiña canundú, a mientras tanto ya deshidrata, infección generalizada y le mata. Pesio de la te voy con un guarizo por unos años a canal 13 peñas en acá. ¿Cómo dice la cambrujere? Cature golpea. Ya supone eso mismo ya canta o sea ante mi tajo a joyevica. Happy se mandó al agua y ella rápido y va así. Ellos sope 3 veces y dale un poco de agua. Vea la solución. Pero pea la sido ya poco ahí, O sea, en síntesis, se disculpa a mí que porque a entender la guaraní, pero un dañe O sea, en síntesis, el cambiruru yere en la creencia de que se da vuelta el estómago. Se da la vuelta, pero no se da. No se da. Porque ese es el estómago. Sí. Tengo mensajitos en Twitch, chicos. A donde golpea a través de ese de golpean de Pende pues a yurula de golpear entonces. Porque se apunta desde que a escalera cota en 80 así a coise el hacer un green ball, sino a devolver a hacer. O sea que entonces pe golpear de coxi se llama, terminación de la cola donde comienza. Si golpea y le da un golpe, entonces ese golpe es lo que... Y ese es su remedio. Un pojante a penguara es monguera. Porque es una inflamación entonces. Y es un golpe. De capa y no soy solución. De capa y no soy solución, te puede deshidratar de tanto diarrea y vómito. Porque ya devolver más de nuevo. A ver, el Twitch, cuidado. Filtro José dice. Y es muy peligroso para la criatura. Entiendo. Dañe ecuay, pero a entender paite. Pero como no dañe ecuay, entonces monosilábico. Y hablando en castellano, señor. No, y sí, en castellano, pero entiendo todito. Ahora, pero entonces vos, doña Etelvina, vos... ¿Estás de acuerdo con que se le medique también a la criatura y aparte también vos le haces la oración o solo? La oración y esto yo con la vómito y diarrea, porque peaviga tú ya deshidrata y después sale infección generalizada y ya montemos. Oye, se acompaña no entonces tiene nada de la yaja mala doctor.
Cierto pico doña Estelvina de Reyapote exorcismo. A la muñeca. A una muñeca. Sí, señor. esa era esa muñeca que le cargaron los huesitos en una casa. Tenían. Eso, peañi ente securi adementi. Porque ellos dijeron que oña poder aja ese peti espíritu. Bueno, y eso es mentira, ja, con ante oyapo upepe. O armas ¿En serio qué? Bueno. O sea, tipo se han Doña Estelvina, paga peajina. La muñeca Exorcismo. embrujada. Esa era la muñeca embrujada. Pero Ay, peate y terror te daba. Ese es un trabajo muy feo. Pero, ¿y qué hacía la muñeca? Según la señora Goña regalaba Mira con cómo se mueve. vuelve la muñeca. Y la muñeca se... Siempre con mi macumbero, oya pope, oyucape animal, Claro. Oya por la sacrificio. Oya por la sacrificios a consagrar. Claro, consagra. A pepe muñeca vudú. ¿A qué le mandibulí? Sí. A pepe se haya a desactiva y que tu janguancha a llorapa. Y llorapa, claro. Porque ese sí no ¿Dónde sé. fue eso, doña Estelvina? Yucurú, arroyo Yucurú era. Ande doña Estelvina Opeya por ir a la trabajo mía, mande. O sea, tipo, va ella de hecho trata de upei. Se siente hoy en Ipojanoa con oración. Hago mi baño de descarga y mi oración. Y tu oración. Pero oración significa oración a Dios. A Dios. No estamos hablando de payé. No, Oración a a Dios, a los santos, a los arcángeles, No todo. sé, mi hijo no ya pues la paye. Pues no, Sí. en eso no me quiero meter. Arcángel, Con San Miguel, o San mía. Miguel. San Miguel. San Miguel. Puta no trae Lorraine Warren. San Miguel es el principal. Ahí, uparela se escapa o Pepe en 10 se para allá por acá. Yo soy Team San Miguel Arcángel. Acá está mi San Miguel. mira. Pero vos la vez pasada dijiste que la iglesia católica no sé qué cuándo. Pero esa es la iglesia, mi religión aparte es aparte. Pero ¿y cuál es tu religión? Yo mi creencia es aparte, pero la iglesia, a la iglesia no me voy. ¿Y cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu religión? Tiene No, religión, porque cree. yo no tengo. Ella cree. Yo tengo mis creencias, pero a mí no me gusta ir a Pero la ¿y si iglesia. el manejo del El catolicismo. manejo, pero entonces sos católica. No, hay católico. Sí, Es se cristiana. se ve una espada. Se ve, ahí está, bueno, ahí está. Ese es de mi- Cristiana, diocesana, eres. Cristiana. No, Tampoco. no. Pero crees solo en San Miguel entonces. Y en Dios. Y en Dios. Sí. Entonces Católica, sos entonces. católica porque crees en el No. arcángel San Miguel. No. Claro que Pero sí. yo no soy católica. ¿Será que Quique no está poseído? No, pero Miguel no es solamente la iglesia católica. Mira cómo El te sabe. arcángel. Viene mucho antes de A que volar, nazca Sí, la católica. pero los santos, por ejemplo, San Pero de Miguel verdad, es vos estás muy un arquero. santo. Guerrero. Sí. El Guerrero. arcángel es guerrero de Dios. Entonces sos Mira, católica. boludo, me empieza a salir a la. Católica ella. Mira la Mira, boludo. no. Vos queremos que se te... No vamos, yo no voy a jugar a que A él hay que exorcizarlo, hay que decir, ¿cómo? Hay que exorcizarlo, hay que mandarle a la desintoxicación. No. Aquí que para exorcizarle hay que mandarle a la tintorería nomás. Ay, ya, pobrecito. Pero él, Sí, está él sucio es ya. muy argel, ya para mí que sí tiene algo adentro. Yo no soy ni... No. Bueno, doña Estelvina, ¿y vos vivís acá por Asunción? ¿Por dónde andabas? Luque. Cerquita. Mucha gente pide que le hagas la oración. ¿Por qué te pide la gente? ¿Por falta, a tu parecer, por falta de fe, por miedo? ¿Por qué te piden a vos? La mayoría con la pues a la llore es ese porque está enfermo espiritualmente. Ah. Y también tiene enfermedad natural. Ya eso. Porque Yo mi remedio es con remedio natural y oración. oración. Muy bien. Con el pensamiento positivo. Hay un libro que se llama El Poder Psicotrónico. Hijo. Este libro, en serio, este libro habla de cómo con la mente y tus pensamientos vos podés segregar Fabi, tu químicos. creencia, perdona, pero tu creencia es un quilombo. No, es vos que- crees en Dios, en San Miguel, En el santo. en el San libro. Miguel, no sí. sos católica, wow. Y no soy católica. Pero entonces no crees en los santos. Yo creo en el santo, pero no en el catolicismo. en Miguel las ya está reglas. desde el Antiguo Testamento, no En está las solamente del reglas. católico. Pero y está el arcángel San Miguel. Sí. Pero ahí está justamente San Miguel, los Miguel. santos. La iglesia, Vos sos de Virgo y los de Virgo te quieren la nueva, convencer la de las nueva cosas. iglesia y yo nomás, no. o sea, la que tiene 2000 años, nomás lo que Yo le no puso el creo, término pues. de santo. Y cree en Jesús. Cree en Jesús. En Jesús, Entonces sí. ahí está. Pero yo no me Sos voy a la cristiano. iglesia. No, pero, Pero sos católica o No, cristiana. No.
Bueno. ¿Qué es lo que Yo son? soy católica Najaya y la Tubao. No, pero hay mucha gente que no se va a la iglesia, que no se juzga eso, ¿verdad? No. Bueno, tenemos mensaje a través de YouTube. Tengo Martínez. mensajes, sí señores, dice el gato con rasca, además, con rasca. Aquí que le pegó la pálida, estaba callado recién nomás ahí. Pedriño Javier, qué lindo que no apagan la cámara durante los cortes. Espectacular que hayan cantado lo de Indios ¿Cómo Solari. que la cámara está prendida? Estaba prendida. Van matando la esencia. Después Carlitos Chamorro, José Ipuar Urupaité, talle 60, ya está alcanzando. Armando Benítez Mendoza, no lo soñé. Nos Listo. vamos a Twitch, chicos. ¿De qué signo es la señora pregunta? Yo digo, ¿qué Del signo? Leo, del signo del Leo. Leo. Cansado Bueno, esa ella pregunta, tiene. boludo. Aquí que hay que enviar la rehabilitación. Salida ahí, Marcelo, dicen. Marcelo, porque estaba en el video. Mandíbula. Mandíbula. Bajo de YouTube, hablen nomás otra vez de cómo cagar No. en el ya. baño porque Fabi se va todo. Bueno, ya me callo entonces. Bueno, hay un libro. Pero no estaba hablando tanto. Pero así hay que- un libro que, viste, la señora dice que ella con la oración, y la oración lo que hace es que vos tengas un pensamiento más positivo y una vibración más positiva. Eso también ayuda a sanar. Porque estás tranquilo. Muchas veces nos enfermamos también por cómo somos, por la manera en la que tenemos de querer llevar el mundo, y eso termina por generarnos una contaminación interna. Y Que hoy los médicos te dicen estrés. Estrés. Y este libro se llama El poder psicotrónico de cómo hacer para que tu mente funcione mejor a tu favor. Te diría así, Yo no te digo, yo no te Anteco ya de juzgo. mañana curé, yo imagínate. No, yo ya no te juzgo. yo Está no la te mente, el espíritu, todo. Sí, el mente. te voy a psicotronizar la mente. Pero la fe es importante, doña La fe, Estelina. importante. La fe, sí. Muy importante. El ojeo. ¿Ah? Siempre se le agarra a los bebés A el los ojeo. bebés, Va a inhalar ojeo. Ape, algunos, y ya eso, pepe, palabra, la energía negativa. Peare con la capa de la mitad, boyete, no, ya no, un mago la mitad no se ya con la boyete y la ocate. Pero con el viñe no se va. Sí, famoso Y antes la- de los 40 días no le y puedes la sacar. energía negativa, algunos ojeaja el mismo le imembu. Pero ya no, y las están de. Algunos hoy coaile y parejan di, ojo jubile y membu, o mocambule y membu. Energía negativa. Y ese le transmite enseguida ella. Y ajá, voy a hacerle y membu. ¿Cierto? Dentro de todo. Sí, Por chévere. la energía negativa. Y ja, oye, por más, ahí le ña acá, ja, sí, su. Acá nace. Ñande ya, acá nace. Ay, Hari cuara ya para enojar a subir porque de ahí pues no ir a subir ña acá la enojar a subir enfermedad. Y pues no está meses la hora siempre ando coramos ahí. Ape poco ayo peña caíra ahí pe hatam umba hatam umo ve peña caíra ahí hoy catula oyojea. No, no que tiene nada de importancia. Es la energía negativa. El mismo ñande de ñan en ya pues nosotros no somos energía. Pero es importante ya cuidar la Menos energía. Elías ahí tienen que decir. Menos y sí. Elías, la energía. Elías no. ¿Alguna vez te siguió algún espíritu después de alguna limpiada, algún exorcismo? ¿Te siguió algún espíritu? Eretan se nevita que y ya pu, pero nunca en mi vida la llegué a ya. O aguila que ya fue porque era grave. Este es grave con muñeca embrujada ya pu. ¿Te dio miedo? Porque aña por un pues ya por ritual o ya por muñeca pe. Así. Pero ruido. Jate cu y pajea. O sea, esa vez sí sentiste miedo. Sí, no es miedo sino no Pesar, entendéis la- pesar. Porque o suspiraja esa cosa se tería su ya puedo decir. Pero era cosa Miguel Arcángel ahí yo trabajé. Ahí está. En el nombre. Dice, pregunta acá, Ale Lop, no lees para las manos, señora, dice. Hago, pero en mi casa. Lee las manos. Ahí está, respondida. Respondido. Respondida la pregunta. Muy bien. ¿Qué pasó? Acá en Gen tenemos una nenita. Ustedes no creen, Que se ¿verdad? encierran en los baños. No es perdón. esa. Hay una nenita y a veces se sube, se baja, está por todos lados. Pero es como ya una nenita medio conocida acá en nuestro ambiente. ¿Verdad que existe la nenita? Sí, hay una nenita acá en el... ¿La Llorona? Acá en el edificio. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros ya convivimos con ella. ¿Ustedes se acuerdan de la nenita del Teatro Latino? Sí.
En el Teatro Latino también hay una. Yo me acuerdo que una vez estábamos ensayando con Domingo Coronel y él nos hacía sentar en la parte de atrás como para mirar parte de la obra. Nos hacía ensayar por parte. Y ya era súper tarde, ensayábamos Neri y eso cerraban el teatro después de la salida. 11.000 la nenita con la profe Rocío estábamos sentadas, Rocío Rolón. Estábamos sentadas en la parte de atrás y ahí recién yo le creí, después de ver así cositas, ahí recién le... Yo Pero no- normalete, así sale, normal. Normal, pero nunca hizo nada, nunca, al menos nunca... Pero siempre es normal. Acá al menos nunca le vi a la nenita, que dicen que hay. Pero eso te quiero consultar. Los espíritus que se quedan, ¿son almas que se quedaron Atrapados acá, acá. en Odo, o son entes medio negativos? Malos. Y siempre es algo malo. Porque es el momento que hoy le van a hoy. Y ya Sí. se queda ahí, o el mismo cuñamengue petit animal petit siquero y no se puede elevar. Ese es el famoso alma en pena. Sí, alma en pena. Alma en pena. Pero no es un ente demoníaco, es un alma en pena. Alma en pena. No, diamos, Estás ahí o sea, puede ser que no te haga nada. No te va a hacer nada. Pero eso peja y que tú no oye abrir la portal y oye. ¿Cómo diferencia un demonio que está por ahí? Ajá, la demonio y no. Demonio y no. No, solo demonio. No, es demonio. Ya está nuestro Lucifer. No, demonio es más bueno que Un la espíritu va y no a ver con tener guapo y y te hace. José, hablando de demonio, Pocahontas va a contar la experiencia que tuvo con la nenita. ¿Qué pasó, Taku? Contá un poco. Ah, sí. Esto fue ¿Hugo? el segundo partido de Paraguay. Post partido ya era. Era. Poné subtítulo. Salimos tipo las 1:30. Era el cierre. Y bueno, en lo que llego a mi casa ya eran tipo las 2:30. Entonces decidí quedarme a dormir nomás directamente porque tenía que entrar a las 5 otra vez. Tipo a las 6, para las 6. Y dormí un huevo. En lo que decidí quedarme en el estudio de abajo, ahí hay un sofá, hay 2 sofás. ¿Y dónde duermen todos? Me acomodé para dormirme, y solamente era yo y después vino uno de los técnicos para dormir también, ya que estaba viniendo De Draco, eso es gay. No, era nenita la que vino. Hablando, bueno, en ese momento solamente estaba la luz prendida del pasillo donde está maquillaje. Y ahí vi movimiento. Yo creí que era alguien, fingí demencia y me fui a dormir. Ese era demonio con la Miss Gigi. En lo que me recuesto y pliego las piernas, en el espacio entre mi muslo y mi pantorrilla, siento que alguien se sienta. O sea, era técnico. demasiado chico la persona para entrar ahí. Hija de mil. No, el técnico el técnico es muy grande, pero no va a entrar ahí. Bueno, ¡Caifa! No le dejan terminar y le No. toman en serio. Bueno, en ese momento solamente era eso, solamente sentí cuando se sentó y traté de fingir demencia en lo que se iba. Hasta que se fue, llegó el técnico y ya le dejé de sentir ahí la sensación de que alguien estaba sentado. Pero como digo, es la sensación esa de que cuando el espíritu se acerca y lo primero que te viene a la mente es lo que es. Y me imaginé de tanto una nena ahí sentada y fue raro. Dice que los que murieron y fueron así de forma repentina de eso, se quedan un tiempo acá. Se queda porque y ahora ya la cuñaca ahí, cara. A mí, ¿por qué lo que le pasó a nuestro amigo Otaku? papá ¿Por qué Pocahontas. le ocurrió eso? Por ahí? Y por esta caso que vea peor, y para que lo haya el año de Aranguajeo ve que se abre un portal y te vaya. Allá Opama. Se Acá cierra está. otra vez porque O sea que Otaku ya era su hora. Este edificio tiene más de 50 años. Y ahí donde está contando él el lugar, esa era la sala de máquinas del diario. Esa era la sala de máquinas del diario y ahí llegó a haber accidentes. ¿En serio? ¿Cómo Ahí es llegó máquina? La sala de máquinas era, no sé cómo digo, la máquina, la impresora. Claro, eran la impresora era los todo motores, todo. enorme. Ahora, nunca supe que a una nena le haya pasado algo ahí. Sí, compañeros o sea, gente grande que ha tenido accidentes, incluso creo que alguien llegó a fallecer ahí alguna vez, un infarto, algo por el estilo. Pero no, la nena nunca.
Pero es que antes- hay cosas acá. O que le ha pueden habido decir, o le años pueden decir siempre. nena porque le ven de tal O forma. antes Puede del ser. edificio, porque recordemos, una de las casas donde más movimiento hay acá en Villamorra es la Casa Cuna. Sí, señor. La Casa Cuna. ¿Saben lo que pasó en la Casa Cuna? ¿Qué pasó? ¿Dónde es la Fue Casa que Cuna? ocurrió el parricidio de Gastón Gastón Gadín. Gadín. Sí, el ¿Qué caso te de gastó? Gastón El Gadín. último fusilado. ejecutado de Paraguay. ¿De qué? Le mató a su Le papá. mató a su padre papá y a su mamá. 1915, por ahí. Con, Fue fusilado. Esa sí. fue la última pena de muerte que hubo en Con Yo Paraguay. ya Cipriano tengo León. El miedo. carnicero del Villamorra. barrio vino y le macheteó a sus padres porque él pidió. Y ahí dice que... En Espera, casa cuna, ¿eh? En espera, Casa Cuna. ¿Cómo? ¿El tipo era carnicero? No, el hijo quería la herencia y le llama al carnicero del barrio y che, mira, acá voy a cobrar yo la herencia, pero... Mentira. hay que matarlo". Sí, y frac. ¿Entendés? Aparte hay que tener en cuenta, toda esta zona también fue invadida después de la guerra del 70. Claro. Acá se quedaron todos, miren que acá hubo mucha... Acá ocurrieron de todo. Si acá nomás violaciones, llegaban los rapaz asesinatos. y Saquearon todo. cementerios, saquearon la ¿Entendés? iglesia. Esta es una zona Todo bastante pegadito. vieja. de Ah, es Asunción. una zona bastante Sí, histórica todo. también. Bastante Oh. vieja ya de la capital, no era el centro mismo, pero era donde había muchas casas de familia antes. O sea, esta era la zona medio chuchi de la No, familia. este era ya las afueras de la Afuera. ciudad. Por eso acá está el Las cementerio. las quintas más o menos, Trinidad, eso era todo quinta. Todo. Era chuchi, voy ahora Era- está lleno no, de che. ahora es chuchi. Está todo. Qué A ver, fuerte. nuestro editor Ale le quiere hacer una pregunta a doña Estelvina. Hola, doña Estelvina. Hola, amigo. Mi pregunta es la siguiente. Yo desde chico Muy amable. estoy rodeado de cosas así paranormales. En mi casa, por ejemplo, sé que había movimiento porque se hizo una misa y todo y había cruces por las paredes. En la estancia de mi abuelo también se veían cosas. Una vez mi primo fue poseído, no sé qué puta. Y varias ocasiones más. Pero lo raro es que a mí nunca se me apareció nada. Y yo quiero ver porque todos tienen su experiencia paranormal, menos yo. ¿Y por Y yo qué le querés entiendo, ver? yo me voy al Venite, campo hacia la muerto. madrugada y silo ahí, bombero, y no me viene nada. ¿Por qué puede ser eso? ¿Y por qué no tener el don para ver mi hijo? Cierto es. Marco, para reírse. Aparte no es tiene- solamente- Aparte vos tenés que tener el don para Tenés que tener la Podés sensibilidad de sentir- poder conectar Podés con sentir eso. el ruido, lo que pasa ahí, pero no podés ver. No podés ver porque es tan racional, Sí. tan racional. Ese es el Que problema. no- Ah. Nosotros en el otro canal donde yo estaba en la noche era un suplicio, casé que se caían, vos le escuchabas gente, vos Ruido. estabas acá trabajando y escuchabas gente hablando en el pasillo, vos abrías la puerta, no había nadie. Las madrugadas ahí eran, Sí. pero estábamos sobre el cementerio del Mangrullo. O sea, Mira. ¿Qué es el cementerio del Mangrullo? es donde está el Parque Carlos Antonio López, era un cementerio. No está Canal 9. ¿Eso era un cementerio? Sí, es Claro, un era el cementerio, primer cementerio. O sea, Sí. en realidad el primer cementerio era la catedral La catedral y las después- iglesias. Y después fue el Mangrullo y después se mudaron acá. Y algunos cuerpos que se quedaron ahí. Y ahí luego se le enterró a Gastón Gadín. Sí, Ahí se le enterró a Gastón Gadín y a la... No, y Cipriano ahí, León. preguntarle a los del cuerpo de bomberos eso, preguntarle a los que trabajan en Canal 9 a la noche, eso. No, el olvídate. movimiento. Pero nunca tampoco pude ver. En Du, pues, Sí. después, más violado, ahí no vos salí, no hay Sí. nadie. Y vos te vas a recorrer todo ahí, nadie. Un tipo en técnica, un tipo en control central, y vos le escuchabas hablando a 20, 30 personas. Sí, cada persona es diferente. Dere con el poder de escuchar. Pues algunos eres endutar, el disparata, otros por más veteanos Nos endumó ahí. Ese es el Ah, poder ese. de escuchar. Sí. Bueno, doña Estelvina, te agradecemos por tu tiempo. Tenemos que invitarle otra vez a doña Estelvina porque hay muchas cosas, ¿eh? Bueno. Hay mensajes también, después vamos a leer. Gracias, doña Estelvina. ¿Cómo te encontramos? ¿Tenés redes sociales y eso? Sí tengo. ¿Cómo es? Médica naturalista Estelvina Martínez. Estelvina Martínez, está espectacular. ¿Qué tenemos otra vez de YouTube, Martínez? Tengo, dice, Modela Tacuara, Quique. Esa onda. Que Salva cuente las historias del SNT cuando estuvo en la madrugada. Acaba de contar que se caían los cassettes. A ver qué más tenemos. El problema es Ale. Jaela Demonio, dice. Después, ¿qué más tenemos? Armando Benítez Mendoza, el Parque Carlos Antonio López, cerca de Canal 9, era un cementerio antes. Ahí ya dijo José también y Salva. ¿Por qué Te reí, boludo. Ale no hace programas del oculto? Que le pida consejos a José, dice. Dios mío.
último, antes trabajaba frente a Hamburgo Villaroga sobre Mariscal López, ahí donde están las palmeras. Ahí había algo en las noches cuando tocaba trabajar hasta tarde. De pronto se caía un vaso, cosa de locos era, dice. No ¿Por qué entiendo. te reías, Elvira? ¿Qué pasó? No, pero no es de vos, No señora. hay que Es que reírse, no no hay está que bien. reírse, no hay que reírse. No está bien el señora. No es Él chátrico. está poseído. Algo le pasó. ¿Qué pico te pasó? Nunca le he visto reír, boludo. Primera vez que se ríe. Es que no tiene el Algo poder le de- pasó. Primera vez que ríe. Le Dice- poseyó la risa por fin. Aquí que hay que enviar la rehabilitación. ¿De qué signo es la señora? Preguntan acá. Ya dije, y leo. Bajo de YouTube, vibra positiva, zona ganja activa, dicen acá. Ganja, perdón. ¿Quién será el ojeo que le ojeó a Papucho? Preguntan acá. Pongan subtítulos, no se entiende el japonés. Por otaku, boludo. Otaku, si vos bailás, llueve, preguntan acá. Ay, joder. Por eso ahora entiendo por qué se... Y la señora, ¿por qué de inútil se me... Dale, boludo. No tenés. José quiere revivir viejos tiempos, dicen acá con el tema de los fantasmas. Otaku. Bueno, hablando de reír, tengo un video. Mirá vos. Poné. Ah, mira, Ay, Ahí qué va. lindo. Ay, ay, le pisó pico al otro loro. Mataron a mi primo. Espérale. Ese era mi primo Roberto. Pobrecito, boludo. Allá a 2 cuadras. Espera, demonio. Vos estás poniendo un video para cagarnos de risa. Estamos viendo a un loro aplastado y otro loro que quiere No es nada revivir simpático, la boludo. vida. O sea, qué cago de risa, demonio. No es simpático, boludo. Yo quiero saber cómo puedo hacer para revivir a mi primo Roberto. Eso fue ahí sobre Espiritismo. Petirosi, casi Perú. Espiritismo. Boludo, Murió mi primo tristísimo Roberto. de eso, boludo. Ya no se puede. Ahora, eso es cierto para los animaleros, doña Estelvina. ¿Es cierto que los perros, los gatos, eso también tienen su espíritu o solo los humanos, según tu Tiene- parecer? Tiene su espíritu. Claro que tenemos, boludo. Tienen. O sea, ¿se quedan por acá o también tienen un más allá? Y tiene más allá también. Hay, ¿Sí? hay una creencia mexicana que dice que ellos vienen de visita el 26 de noviembre. Ah, tipo... No, de diciembre. Día de los muertos. Eso también. Ahora, le despedimos con ya Estelvina, pero tenemos más preguntas. El Día de los Muertos, pero es cierto que es se abren todos los portales o cómo es. Así es. Un mío ya puedo pegar trabajo negro. hermano. Calawishi. O ya pa' pengmana. Un mío ya puedo pegar. No quiero hablar contigo. Pero. Le extraño, mi primo, boludo. Qué puta Roberto, boludo. Vamos ya a la pausa. Despedimos ya Estelvina. ¿Cómo te encontramos nuevamente, doña Estelvina? En Luque. En Mi Luque, número en la tiene sección. Luque. A tu número. Y en tu Facebook. Ahí está el tu Facebook. número. Sí, ese es mi número. ¿Es arena, doña Estelvina 09? 0991 80 11 82. Ahí está. Está en 80 11 pantalla. 82. Sí, señor. Bueno, yo quiero aclarar que me reí por el comentario de Mauri donde decía porque en inútil se me murió. Muy bien. Y quiero aclarar que demonio pasó ese video para cagarnos de risa. Pero yo No sé es que simpático. yo sé que con esta lluvia te entristeció verle a ese pobre lorito que quiere el primo de Quique. Roberto Quería se revivir, llamaba. Roberto. Robertito. Gracias, doña Estelvina. Pausa Robertito. enseguida más de No Pensé Pasar por Te extraño, Robert. Y las manos bien arriba haciendo palmas. Pa, las palmas arriba y arriba y arriba. 1, 2, 3, hey, vamos DJ, más fuerte ese sonido.
que ser un asesino para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo. Tendré que ser un matón para matar a mi pobre enamorado y triste corazón. Tendré que ser un asesino para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo. Tendré que ser un matón para matar a mi pobre enamorado y triste corazón. Ya de mi mente no la puedo sacar, donde quiera me imagino esa mujer. Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez. Yo, ya de mi mente no la puedo sacar, donde quiera me imagino a esa mujer. Pronto una forma tengo yo que encontrar para poder olvidarla de una vez. Yo llevo tus marcas tatuadas en mi piel y mi boca quedan esos tuyos que saben a miel. Desde que tú te marchaste y te fuiste con aquel, para mí no existe mundo y todo me sabe ayer. Si voy por la calle yo camino ya sin rumbo, triste y solitario voy así por este mundo. Y si miro mucha cara con la tuya la confundo, es que no puedo vivir sin ti, mami, ni un segundo. No me dieron corazón para que tú no pisotearas. Es el lugar donde yo guardo el amor. Llegó el momento y hoy te digo basta. Aunque me duela es lo mejor. Llegó el momento y digo basta. Esta sorpresa del pago a mi dolor, pues lo que quise hace algo te hace pagar. Deme sin miedo y delante de la gente, a mí no me importa, yo soy diferente. Enamorado solo, mami, ciegamente, en tu corazón yo nunca tuve presente. Deme sin miedo y delante de la gente, a mí no me importa, yo soy diferente. Enamorado solo, mami, ciegamente, y en tu corazón yo nunca estuve presente. Llega fin de año, ejecutivo, estudiante, egresado o aplazado. La joda seguirá igual, acá no hay reglas ni la suegra. Mano a mano es el tema, en el mar y en la arena. Todo puede pasar. No te olvides tu bikini combinado. Ese secreto queda bien guardado. Explota Camorio, Camorio, explota Camorio, Camorio. Abrazados en la playa, borrachos hasta amanecer. Paraguay. Chico, mira, me hace bella. Ven conmigo, vamos a danzar. Pasaron los días, no te volví a ver y yo te busco y me busco, no sé qué hacer, las noches se hacen muy largas. Si no Última vueltica de No Pensé Pasar por esto. Salvador Icar ya se fue a versus momento del beboteo. Antes del beboteo. Otro día más sin que Papucho aparezca. ¿Por qué no viene más en serio, boludo? A nadie le importa Papucho. Antes del beboteo, un saludito a Tony Sanabria. Si te cuento con quién está, yo sé. ¿Qué? ¿Con quién está Tony? La escort. No, ey, bestia, casado, Pago doy, momento del beboteo. Hola, Pasi. Hola, Paz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Epa, Mia Khalifa! Mia Khalifa. Están prendidas para el momento de la clase. Me levanto los ¿Vos le días. enseñaste a Demonio cómo bebotear? Esa foto de Demonio así. ¡Promiscuo! Yo no conozco esa foto. Esa foto de Demonio beboteando con Quique. A Bonet ver, me quiero ver. utilizó para levantar. ¿La utilizó? Sí, mira la foto. ¿Y funcionó?
Papá. ¿Dónde está la foto? Le llegó un mensaje coqueto y dejó en visto. Ahora no sale con la foto. Ahí, buscando la foto. Bueno. Me viste. Va la foto. Bueno, Ahí está, ahí está. Marica, le va Marica López le dicen cualquier colectivo le deja. Pero mira, mis hermositos le pusieron. Ah, mira, no tiene flow. Viste, Kikito, que a vos también te dije, mi hermoso. Tiene pasta. Hay algo ahí, le falta pulir un poco. Pasta tiene. No. Ni un peso. Le falta un poco de pulido. No, no tiene un peso. ¿Sabes que me tenía que enviar a mí? Y yo le daba las correcciones. ¡Epa! Eso es lo que pasó. Cerquita estaba encima. ¿Querés que Demonio te envíe sus fotos? No, si quiere bebotear exclusivamente, yo le puedo enseñar si yo soy la pro. Cuidado. Amor, tranquilo, ese es tuyo. Tuyo. Cuidado, el celo de macho. Vos estás celoso. Celo de Celoso chongo. estamos, él es tuyo, baby. Respetamos entre las chicas nos respetan. Nos respetamos. Acá tenemos códigos. Bueno, Es ¿de tuyo. qué hablamos hoy, Pasi? Hoy vamos a buscar el amor, pero en el extranjero, amor. Porque si no funcionó acá, Te emboca puede patal. funcionar fuera de esta frontera. Daya Ferreira. Claro que sí. Claudia Galandi. La vez pasada aprendimos a usar Facebook Parejas, no sé si se acuerdan. ¿Cierto? No viniste otra vez, amor. Vos faltabas toda Él mi faltó. clase. Ay, Él Ay, no faltaba toda mi sé. clase. ay, al mic. Ahí. Ok. Cole. Entonces, la vez pasada aprendimos Facebook Parejas y hoy vamos a aprender a usar Tandem, una app para aprender idiomas, pero el idioma del amor, lo que queremos. Este es el que es para encontrar extranjeros. Sí, para encontrar extranjeros. Para conocen, algunos escucharon de Yo él. no. Cansado de los paraguayitos. Yo no escuché todavía. Busca No, extranjeros en Tandem. nunca buscaron. International O sea, Love. más que nada esto es para aprender el idioma. Duolingo es lo que yo uso. La gente como que le dieron más otro uso. Y lo primero es, obviamente, descargar la app, encontrar como Tandem en... En la App Store o Play Store. Claro, descargan la app, se hacen un usuario y puede ser, o sea, hay la opción premium y hay también la opción gratis, Cora. Te haces el usuario y te pones ya hablamos, una foto de perfil decente, por favor, no gatos y otaku. Gatos no. ¿Cómo es? Otaku, ¿no? Otaku. 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 No, amor, no nos olvidamos de tu gato. Vos mostrar lo que tenés abajo y ya está. Bueno, entonces ponemos una foto de perfil decente y ponemos que queremos aprender un idioma. ¿Cuál puede ser? Inglés. Inglés. Mandarín, Pero quiero aprender. yo creo que- Vamos a complicarte bien ya, pa. Yo creo que esto es ganar. O encontrás el amor o aprendes otro idioma. Totalmente. Entonces, claro, entonces, ¿cómo es la interacción ahí? Hay chats. Entonces las personas te van a escribir y te escriben muchísimo. No es que yo probé, me contaron. Hay una paraguaya. Famoso. Hay una paraguaya que así se consiguió un novio, no sé si era ruso o británico, algo así era. Sí, un sí. rubio que estaba en un arroyo hace Sí, poco. sí, sí. En un arroyo. Le En llevó ese un arroyo. salto Qué cristiano. horror, boludo. Ahí cómo puedes elegir. Churrísimo era su novio. Era rubio, boludo. Era rubio era. De verdad, y fue gracias a esta app. Qué asco los rubios. No te gustan rubios. Hasta la Bueno, y puta. vos sabés que hay de todas Pero ahí clases. dice, Estefanía es hablante nativa de alemán, quiere practicar su inglés. Claro, entonces puede ser cualquiera, no necesariamente inglés, puede ser ruso, puede ser francés, el que te pinte, si sos otaku, japonés, el que te japonés. pinte. ¡Epa, Naujiro! Pero tenés que poner que quieres aprender a hablar. Entonces te van a, en serio, haces el user, te llegan muchísimos mensajes, es increíble, te llegan muchísimos y vos decidís con quién intercambiar el mensaje y luego pautan una videollamada. Pero vos no usaste. No, yo no sé. Yo no sé, chicos, estoy muy segura que yo no sé. Che, pero medio carito te sale la cita porque tenés que viajar, boludo. No, Cora, espera nada. Y que venga. Vos que no me dejas contar todo. Y ahora. Bueno, Quique, aprendes el déjale idioma. nada que cuente. Aprendes el idioma, Esto se tal. puso personal. Cada vez que ella va a hablar, vos ahí la interrumpís. Ay, vos peor vas a hablar. Te reíste de una boludez. Se enojó. Bueno, O entonces, sea, Paz no puede decir una cosa porque Che, vos güey, estás, cállese. y estás ahí. Dale, pa, seguí, mi amor. bueno, entonces, Paz, te ¿qué agradecen hacen? acá en los Se hace la comentarios. videollamada y ahí fue donde deciden qué hablar, si hablan en español, si hablan en inglés. Ah. Se pauta la videollamada con la persona y ahí es donde pueden hacer el amor. Por teléfono, ¿verdad? Por El videollamada. amor. El amor, vos. Por videollamada. Por que- lenguaje. Ya queda más caliente No, que... pero obviamente que primero vas a aprender el idioma y ahí se va a ir dando. A mí Claro, no me primero. surge la videollamada. Sí, joder. no, pero primero se van diciendo no las te surge la palabras. videollamada hot, ni hot.
Ni hot. No. Vos Para mí querés tiene que todo- ser en vivo, épico videollamada. Y pero por algo hay que empezar. Vos seguramente que eso de eso agarra, mete nomás ya directo, Gina, no calienta Sí. primero el terreno. Exacto. No, Cora, este es para tener un pasaporte europeo. Sí. Ah, ahí No, sí la pensá, cosa poco cambia. tenés que pensar más allá. Proyección. La mayoría de las chicas lo que buscan, ¿verdad? Un extranjero y... Y pues, de hecho que está de moda ahora tener novio extranjero. ¿Sí? Y eso es lo que le iba a decir a Aquí que le ¿No iba se a acuerda su nombre? Mentira, aquí que yo sé. Tranquila, yo te voy a hacer recordar, Tengo, no te tengo tatuado su nombre. ¿En serio? Acá. En su corazón. Es invisible. En fin, lo que sí que las chicas tienen de moda ahora hablar con extranjeros y luego concluir. Entonces el extranjero viene a por vos. Pero eso no significa que los hombres no se pueden ir. De hecho, hay mujeres que pagan. Ponele que vos sos paraguayo. ¿Qué es lo que haces con tu pico vos? Perdón. Nada, estoy bostezando. Ah, boludo. ok. ¿Te parece aburrido lo que está contando Paz? Estoy cansado. ¿De qué? ¿De qué es lo que estás cantando? De no conseguir el amor por vida. No, es Cora, simpático. eso es porque no seguís mis tips. Cierto. Estás errando. Paz, No tengo seguís. mensajitos en Twitch. Ah, bueno, todavía no puedes desarrollar todo Dice, por beboteame Paz. Quieren que le bebotees. Y voy a botear vos y después yo te... A ustedes todos me deben beboteo. Vos, everything. Yo todo. estoy para lo que Yo sea. me boté la pasada y no le gustó mi música. Que muchas doñas con calza ya vi, gracias a Facebook Pareja también. Viste, te viste, agradecen. funcionó. Paz, me enseñas el idioma del amor. Viste, están... Qué buen dato, Paz. Detonaciones extranjeras pegaría. Viste. Mucha ropa, Paz, dice. Y por la lluvia, chicos. Paz, te quiero dar paz. Paz. Paz en su corazón. Tenés mensajitos en YouTube. Tengo unos mensajitos que dicen, nunca conocí Tandem. Después Gloria. Ahora empezaron a escribir las chicas. Eso. Elías González, amor de mamá, el más churro. La mamá de Elías escribió acá. Elías! ¡Tu mamá! Señora, tu hijo, vos sabés que hizo mentira. Yo no me apellido González. Sí. ¿Vos sos González? No, Yo del no soy González. otaku. La mamá El otaku. ¿Qué dice la mamá A ver. Elías González, amor de mamá, el más churro de todos, te amo. Encima especifica Gloria y después otra vez Gloria. ¡Ñaña Gloria! ¡Doña Gloria! Un beso grande. Saludos. Gloria. Vamos a forrarnos con Disney. Necesito una paz en mi vida, dicen. Basta. Necesito una paz en mi vida. Déjenle a Paz terminar su bloque de levante. Este loro de mierda. Cállate. No me voy ya, boludo. Me quiero Chiquito. ir. Bueno, Paz. Ahora sí. Tandem. Ninguno me boteó. Yo me boté la vez pasada y me bajaron. Vos tenías flow. Ella nos debe. Vos tenés que votar. Hijo de puta. Tocate el cuello. Tienes que elegir tu música. Pero Fainio tiene años en esto, El que le boludo. pinte nomás. A ver, poneme el que quieras. ¿Con qué, por ejemplo, podemos botear? No, lo que El quieras. que le pinte. Con... Mocoy Braí. Mocoy Bray. Dale. Ese es tu Yuti. Areco 4 cuñas. Areco 4 cuñas. A ver, o si no. Ahí Hablando está. de Claudio. Claudio está soltero. ¿Quién es Claudio? El sonidero. Sonidita. el Sonidero. Y después, ahí está. Ahí está, dale, Fabi, vos podés. Cora, Ahí todos está. pueden. Hijo de puta, la cabalgata. Rodeo y tradición con Fabiola Martínez. Déjate de joder, boludo. Mostramos los pura sangre y también las pura sangre. Qué puta. Mordete el labio. El Tennessee Walker acá. Raza de caballo ya Y tira. después te muestra su sandalia de caca. Sí, con su muñeca en la. Levanta tu pierna. Ya echó 2 veces. ¡No! Venía todo tan bien. Cora, si ustedes no la ponen es por cosas de ustedes, no por mis consejos. quiero decir. Paz, ¿las mujeres son las que más quieren extranjero o los Cora, hombres también? pero no me, voy a cerrar esa parte. Sí. Las chicas europeas pagan porque los latinos se vayan junto a ellas. Sí, sí. Escuchen. ¡Qué bola! Cora, Es que una son mujer avalos enamorada es una mujer locochona. De verdad es. Locochona, Yo qué vi- buen término, boludo. Yo vi locochonas. Que son, Cora. locochoneo todo. Locochonas son. Bueno, entonces yo vi anécdotas, digamos, historias de latinos contando que la española le pagó el viaje total, el viaje y la estadía, se quedaron allá
Pasaporte europeo, chicos. Pero latino, ¿qué? ¿De qué país? Venezolanos, por ejemplo. Venezolano. Eso sale más barato luego. Ahora, te puede... Amor, si vos sos paraguayo y vos querés conocer el mundo, empezá nomás ya andando en Cora. De verdad es. Aunque vos no tengas 1000 guaraní, no importan las circunstancias. A eso de Venezuela vos le mandás a traer una vez nomás le da de comer y ya sirve. ¡Fabiola! No van a suspender, boludo. Chicos, Enio, bromas son churros. Va a venir el jugador ese de la Bombones son selección. un bombón venezolano que te toque. Churros son. No, viste que acá hay nosotros, muchos. acá en Paraguay, no tenemos pobreza, ¿verdad? Y no se muere la criatura por desnutrición y no, ahí vamos. Nosotros somos Suiza. Ah, los de Cuba también. Bueno, son churros. Para cerrar el bloque, recuerden descargar Tandem, chicos, con mi código de descuento. No, mentira. Pasa otra vez el nombre de la app, dicen. Tandem. Para cerrar, lo que no tenés que hacer en la app. Ahí está en pantalla, chicos. Dice, no te mandes de una con frases de ligue. O sea, primero es el idioma, Cora. Después, eso va bajo la mesa el interés romántico. No mandes audios pesados. Y tampoco le pidas sus redes sociales. O sea, eso tiene que ir paulatino. Cora tiene que cocinar a fuego lento. Papi Cagua! Claro. No es que están ahí echando chisme. Me das tu Instagram, tu WhatsApp. No. Claro. Así se la baja, amor. Al pégalo ya. O sea, si ya está hablando por esa red social, metele La nomás, papá. videollamada hot. Mentira, videollamada para aprender el idioma. Y de que eso muestre es, ya una... chicos, espero que me hagan caso, por favor. Gracias, pa. Hagan la Hagan tarea. mi tarea. Ustedes por no favor. prueban. ¿Será que alguien ya hizo algo lo que dije? Yo creo que Demonio, pero vos ya me boteo. Demonio me boteo. ¿Vos me votaste? Yo también ya me boté. ¿Vos me faltas? La próxima. La próxima. Decime qué app querés aprender, yo te enseño. ¿Qué, ¿Qué pa? app? Ninguna appcita. Es que vos tenés todo ahí servido, vos sos famoso. Yo no uso ninguna. A él, ¿sabe qué? Podés buscarle estas No apps. te salió, vos hablar como Marcelo nomás, pero más. Silencio. No te metas a mi trabajo, boludo. El único que me gusta es Tío H, después. Tío H. Sí, hay mucho. ¿Sabe qué? Estas apps para que puedas descubrir qué tipo de planta le gusta a la otra persona. Ay, Tiene Vargas plantera Peña. en su casa. ¿En serio? ¿Vos? En su habitación tiene una plantera acá que Cuida se cuelga. plantas. Me olvidé de traer. ¿Qué plantera, vos? Voy a traer mañana. Tiene una plantera que se cuelga sobre su cabeza. O sea, de por ahí machea con alguien al que le ¿Qué? gustan las ¿Algún plantas. jardinero? Sí. Jardinero. Jardinero. Chela jardinero, Alcide Cabaña. Mandela y Botú. Doctor Lo. Gracias, mi querida Paz. ¿Cómo te encuentran todos los que están calentoneando ahí en las redes sociales? Ellos no son calentones de corazón, gente interesada, ¡Epa! apasionada. A plata. Según Salvador Icar, Paz está ciega, y después le habla ahí. ¡Mentira! Cierto. Tiene pinta de eso. ¡Mentira! ¿Cuándo dijo eso, Salvador? Voy a hablarle. Salvador, coqueto, ¿cuál es? No. ¿Qué dice la gente en Twitter? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Ahí, gente? ¿dónde está? Bajo 2 y 7 en todas las Otaku redes. ya otra vez. Otaku. El otaku se robó el show. Otaku, el nuevo demonio. Mauri Otaku. Villamayor dice, señora Gloria, segura que no le ojearon a Otaku. Doña Pocahontas, la abuela No. de Pocahontas. Guácala tu pie, dice, y después huele. Y dice, ¿cierto boliste? Mi pieco es lindo y limpio encima. El nombre ya dijimos. Le aviso cuando esté viajando a algún país para detonarle a la extranjera. Demonio, el mejor alumno de paz. Ingeniero agrónomo Tupalo, dicen Elías. ¿Por qué? Después tiene plata. Plantan cosas. Ah, planta. Claro, y plata. Y tienen Y camioneta. parcelas. 4x4 y bota, Caterpillar. Asado, sin sal. Marca, boludo. Paz. Sirve para detonarle doñas extranjeras, hasta como un reboque soy. ¿Qué dice en YouTube? Dice, necesito una paz en mi vida. Ella puede ser mi teacher, preguntan acá. De vaco y yo. Sergio, abre el remate de 50,000, dicen acá. Actuar como loca frente al espejo, puede ser ahora el beboteo, me entero. Ja, 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 ja. Vos sos Curemanopa. PowerPoint. No. Yo soy bailarina. A Bobadilla Me le funaron fundaron por por menos. menos. Dice. A ver, dicen, no puedo paz si te encuentro en la aplicación incendio todo. Ahora para conocer gente de afuera, con baby. ¿Qué pico el Ya preguntó. Y No vos son- tenés que encontrar gente fuera. ¿Qué No te son co- Curemanopas. No, baby, vos sos curemano. Sí. Yo soy bailarina. O sea yo que no- yo le no veo a flow. Elías así. ¿Así? Así, mira. Entregado. Cierra su ojo para no terminar rápido.
Ay, te equivocaste porque a mí me gusta terminar rápido y chao, ya, vamos. Ah, ¿en serio? O sea, él se quiere despachar. Ay, no. Sí. Y dependiendo. Ahora no te gusta de la previa. Ya, Iván, date ya. ¿Sabes lo que vamos a despachar rápido? Taparon. Vamos a hacer los honores. Yo me voy ya, chao. Nunca le dieron. Es todo el honor es tuyo. Pero ¿en dónde está la cola? Ah, la colita, dice. ¡Hijo de puta! ¡Otaku! ¡Tu mamá te está mirando, Otaku! ¡Maldito pornero! Dice, soñé que mamabas, soñé que me querías y me caí de la cama por soñar tonterías. Déjate de joder ahí. ¡Bravo! Chao, ¡Viva el amor! ¡Viva los novios!